armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos tus siervos, los que están en su casa, los que están de día, los que están de noche. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Dice, alabadle el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que están en su casa, los que están en sus atrios, alabadle porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno, porque Él ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que grande es Jehová. El Señor nuestro es mucho mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, Él hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace que los relámpagos salgan para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales, envió prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra el faraón y contra todos sus siervos. Destruyó muchas naciones, mató a reyes poderosos, al Sejón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, es de generación en generación. Porque es Jehová el que juzgará a su pueblo y también se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son la plata y el oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Ellos son semejantes a los que los hacen, y todos también los que en ellos confían. Casa de Israel, yo le añado Yara. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Y ahora todos nosotros, dicen, los que temen a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido el Padre, quien mora en Jerusalén. Aleluya, aleluya. Alabanzas sean dadas al Eterno. Te bendecimos en esta tarde, mi buen pastor, el Rey del soberano del universo, el que nos envió a Yeshua el Mesías. Hoy te exaltamos con todo el alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Te damos gracias que nos permites llegar hasta este lugar un Shabbat más. Gracias, Señor, porque tenemos manos, pies, ojos, nariz, boca, oídos, con los cuales te podemos exaltar. Gracias, porque con nuestras alabanzas podemos darte una ofrenda de gratitud. Gracias, Señor, porque en cada exaltación, en cada palabra que sale de nuestra boca, glorificamos tu grandeza en este lugar. Te pedimos, Padre Santo, que tengas a bien bendecir a tu pueblo, que en esta tarde nos mires, que con compasión, con misericordia y con gran amor nos puedas bendecir de una manera especial. Que las alabanzas de tu pueblo, que las palabras de nuestra boca, la meditación de cada uno de nuestros corazones puedan ser aceptadas y agradables delante de ti. Te pedimos, Padre, que te muevas a placer en este lugar, que a través de tu Santo Espíritu obres de una manera especial, que podamos nosotros ser sensibles a la necesidad del pueblo y que podamos ministrar, Señor, con tus ángeles a cada corazón, a cada persona que nos escucha, a cada persona que se une en esta tarde. Mi Rey, mi Señor, te pido, Padre Celestial, que mires el corazón de cada persona que se dispone a obedecer tu palabra.
Mi Rey, hoy pudimos haber escogido estar en otro lugar, pero hay un pueblo que escogió obedecer tu palabra. Hay un pueblo que hemos escogido obedecer tus mandamientos y reconocemos que en 6 días hiciste todas las cosas, pero el 7º día fue un día especial. Lo separaste y lo santificaste desde el principio de la creación y así nos encomiendas a hacer santa convocación en este día para darte a ti, Señor, la gloria, la honra, toda la alabanza, pero sobre todas las cosas, corazones dispuestos a ser cambiados y transformados por el poder de tu palabra. Gracias por Yeshua el Mesías, pues a través de él nos presentamos y solamente él es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de él, Señor, podemos acercarnos a ti. Te damos gracias en este Shabbat, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Para adorarte a ti, yo vivo para ti, para adorarte a ti. Para adorarte a ti, yo vivo para ti, para adorarte a ti. To worship you I live, to worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you.
adorarte a ti. Yo vivo para ti, para adorarte a ti. Para adorarte a ti. Yo vivo para ti, para adorarte a ti. Venimos a adorarte, Padre Celestial, con todo nuestro corazón. Ante ti nos rendimos, Elohim eterno, grande y maravilloso, excelso y magnífico. Solo tú mereces, Señor, nuestra adoración y nuestra alabanza. Y a ti la traemos, Padre, rendidos delante de ti y agradecidos de que has sido bueno con nosotros. Que tú has sido paciente, que has esperado, Señor, con amor, con beneplácito, y nos has recibido. Y hoy, Padre, nosotros en agradecimiento retornamos a ti en una nueva cita, Señor, un nuevo tiempo, una nueva esperanza para nosotros, porque confiamos en que, Señor, tu amor y tu beneficencia y tu paciencia nos alcanza, y que nos vas, Señor, a proteger y guardar de todo mal, mientras nosotros te damos a ti el honor y brillamos con tu nombre. Pues llevamos tu nombre en alto donde quiera que vayamos. Tú eres nuestro Elohim y el único, Padre. Y es en el nombre de Yeshua que nos presentamos delante de ti, porque, Señor, ¿quién más tiene salvación para nosotros sino solo tú a través de nuestro Mesías Yeshua? Recíbenos, Padre, recibe este pueblo, Señor. Mientras, Padre, nosotros hacemos nuestra profesión de fe, la profesión de cada tarde y mañana, que todos los Shabbat, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, profesamos que solo tú eres Elohim y que a ti solo, Señor, atendemos, y solo tu voz es nuestra dirección. Shema Israel, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yeshua HaMashiach Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano, como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar y de temer y escuchar la voz de Adonai tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres, Elohim eterno, que nos has santificado y nos has, con amor, nos has hecho heredar tu Torah, Padre Santa. Nosotros que estamos en las naciones, abriste nuestros ojos para poder entender tu palabra, y ahora, Señor, nosotros volvemos a ti en agradecimiento, Padre, para guardar y poner por obra todas tus palabras, Señor.
y que hagamos, Señor, lo correcto delante de tus ojos. No lo hacemos, Señor, para ganar favor, lo hacemos para retornar el favor que nos hiciste, Padre, de salvarnos, rescatarnos y ofrecernos el camino a la salvación por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Considera, Padre, que nosotros no somos del pueblo, venimos de naciones y heredamos mentiras de nuestros padres. Y ahora nuestra vida ha sido transformada y estamos paso a paso creciendo. Cada Shabbat, aprendiendo tu palabra, renovando nuestra mente, nuestro corazón y conectándonos con tu espíritu para hacer tu voluntad, Padre. Mi Rey, oramos por Jerusalén, por sus murallas, sus puertas y sus habitantes, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos. Por favor, te pedimos que los guardes y que tengas misericordia. No les pagues ni a ellos ni a nosotros conforme a nuestra maldad, sino conforme a tus misericordias, mi Rey. No queremos cambiar tus planes. Por favor, solo ten misericordia de nosotros. Que estamos lejos, Padre, alcánzanos, reúnenos y devuélvenos, Señor, a la tierra donde pusiste tu nombre. Que Yeshua retorne para reinar en medio de nosotros y que tu ley sea la justicia de todas las naciones. Padre, que sea pronto, que sea nuestros días. Padre, te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Casa de Israel, a los que estamos aquí y a los que nos están viendo a través de los medios. Saluda al que está a tu lado, dile hola, mira, llegaste, qué bueno. Dile, ¿cómo? ¿Amaneciste? Amaneciste por la misericordia del Eterno, aleluya. Vamos con gozo a adorar al Padre, aleluya, por siempre, aleluya. Al alto y magnífico, al fuerte y sublime Dios, daremos tributo eterno. A nuestro Consolador, que nos guía con su amor, daremos tributo eterno. Nuestra alabanza daremos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya, por siempre. Cantemos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya, al Señor por siempre. Oh, 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 al Santo de Israel, al que permanece fiel, daremos tributo eterno. Al único Redentor, da vida y da salvación, daremos tributo eterno. Nuestra alabanza daremos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya, por siempre. Cantemos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya, al Señor por siempre. Gloria y honra, Él se levanta, solo Él es digno de nuestra alabanza. Gloria y honra, Él se levanta, solo Él es digno de nuestra alabanza. Gloria y honra, Él se levanta, solo Él es digno de nuestra alabanza. Gloria y honra, Él se levanta, solo Él es digno de nuestra alabanza. Nuestra alabanza daremos al Rey, Él es digno
siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya, por siempre. Cantemos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya, por siempre. Cantemos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya, al Señor por siempre. Vamos, más fuerte ese aplauso al Rey que vive. Con gozo, vamos, pueblo. Eso es. Vamos, esas palmitas bien fuertes. Vamos, esas palmas, vamos. Dice cantando. Exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 Dice, subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de casa de Israel y alabamos, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 Eso, aleluya. Vamos, regocíjate, Israel. Regocíjate, Israel, entonemos un canto nuevo. Regocíjate,
regocíjate Israel, Él ha vencido sus enemigos, regocíjate Israel, entonemos un canto nuevo, regocíjate Israel, Él ha vencido tus enemigos, me gozaré en tus proezas y maravillas, a ti daré cántico nuevo de alabanza, me gozaré en tus proezas y maravillas, a ti daré un cántico nuevo de alabanza. Vamos con tus palmitas regocijándote, Israel. ¡Eso! Regocíjate Israel, entonemos un canto nuevo, regocíjate Israel, Él ha vencido tus enemigos, regocíjate Israel, entonemos un canto nuevo, regocíjate Israel, Él ha vencido tus enemigos, me gozaré en tus proezas y maravillas, a ti daré un cántico nuevo de alabanza, me gozaré en tus proezas y maravillas, a ti daré un cántico nuevo de alabanza. A ti te doy mi canción, Padre, mi cántico. En ti me regocijo. A ti mi adoración por medio de la canción, de la alabanza que sale de mi corazón, Padre, porque tú mereces toda esta expresión, mi Rey. Elohim, Adonai, tu nombre elevo en alto. 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 Porque tu nombre, Señor, es el nombre más alto y más divino y más sublime, Señor. Oh Jehová de los ejércitos, a ti te adoro con gozo. Aleluya. Aleluya. Cantando, regocíjate. Regocíjate Israel, entonemos un canto nuevo, regocíjate Israel, Él ha vencido tus enemigos, regocíjate Israel, entonemos un canto nuevo, regocíjate Israel, Él ha vencido tus enemigos, me gozaré en tus proezas y maravillas, a ti daré un cántico nuevo de alabanza, me gozaré en tus proezas y maravillas, a ti daré un cántico nuevo de alabanza.
tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es la gracia que nos redimió. Mesías, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy ante ti, Señor. Envuélvenos con manos hacia ti. Queremos declarar que eres magnífico. Mesías, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 magnífico. El cielo derramó su amor, y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrán que declarar al Señor magnífico. El cielo derramó su amor, y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrán que declarar al Señor magnífico, al Señor magnífico. Mesías, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Mesías, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Mesías, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 magnífico. El cielo derramó su
corazón tendrán que declarar al Señor magnífico. El cielo derramó su amor, y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrán que declarar al Señor magnífico, al Señor magnífico, al Señor magnífico. Oh, te adoramos, mi Rey, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, te exaltamos y bendecimos tu nombre, porque anhelamos el día que toda la tierra tenga que reconocer que Yeshua es el Señor, que Él es el único y el verdadero, el que ha de venir y reinar, y donde la ley saldrá desde Sión. Y ese día toda alma, todo corazón, toda lengua confesará que Yeshua es el Señor. Te exaltamos, mi Rey, porque tú eres grande, mi Rey. Tú eres fuerte, Yahweh, porque eres grande, mi Rey. Tu nombre es fuerte, Yahweh, porque tú eres grande. Tu nombre es fuerte, tu nombre es grande, tu nombre es fuerte. Es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. Tu nombre es grande, tu nombre es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. Tu nombre es grande, tu nombre es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. Tu nombre es grande, tu nombre es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. Ven y sopla aliento de vida, Yahweh. Derrama hoy tu poder, Yahweh. Manifiesta hoy tu gloria, Yahweh. Tuyos somos, tu nombre es grande, tu nombre es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. Tu nombre es grande, tu nombre es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh.
es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. Tu nombre es grande, tu nombre es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. Tu nombre es grande, tu nombre es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. Tu nombre es grande, tu nombre es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. Grande, grande, fuerte, mi alto refugio, castillo fuerte, mi libertador, Yahweh. Tu nombre es grande, tu nombre es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. En tu nombre hay poder, en tu nombre hay virtud, tu nombre hay poder sin igual. En tu nombre hay poder, en tu nombre hay virtud, en tu nombre hay poder sin igual. Pues tu nombre es grande, tu nombre es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. Tu nombre es grande, tu nombre es fuerte, tu nombre es sin igual, Yahweh. El Rey de Reyes, soberano, poderoso sin igual, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hoy clamamos a ti, hoy clamamos a ti. Inclina tu oído, Señor, al clamor de tu pueblo. Inclina tu oído al clamor oculto. Inclina tu oído y ven, mi Rey. Envía hoy tu palabra de sanidad, restauración, liberación. Se rompe toda atadura en el nombre sin igual. En tu nombre hay poder sin igual. En ti tenemos todo lo que hoy necesitamos. En ti tenemos plenitud, mi Rey. Porque tú eres grande, Señor. Porque tú eres bueno, porque eres misericordioso. Porque no hay otro nombre como el tuyo, porque no hay otro Dios como tú.
porque no existe otro camino a ti sino a través de tu Hijo. Padre, hoy te agradecemos, bendecimos tu nombre, tu grandeza. Te damos gracias porque te ha placido, Señor, abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, porque hoy podemos mirar tu palabra y ver cosas que en otro tiempo no podíamos entender. Gracias por el Espíritu de santidad. Gracias, Padre, porque aviva en cada uno de nosotros el don. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu es el que nos lleva a toda la verdad. Gracias, oh Eterno, porque a través de tu palabra podemos mirarnos, Señor, encontrarnos contigo y volver a entrar a amores profundos contigo. Que podamos regresar a ese amor, Señor, que era lo que nos levantaba tal vez de madrugada. Ese amor, Señor, que tal vez nos hacía amanecernos en espera de ti. Devuelve el gozo de la salvación a tu pueblo. Que se avive el don de cada uno de nosotros. Que se restaure los hogares. Que se levanten los hombres comprometidos contigo. Los sacerdotes que tú estableciste. Que nos levantemos las mujeres valientes, sabias, prudentes. Que podamos enseñar a nuestros hijos, que levantemos una generación poderosa en tu conocimiento, poderosa en tu palabra, Señor, firme y adelante en lo que tú has prometido. Guarda de nuestros hijos, guarda de nuestros hogares, oh Eterno. Señor, guarda de esta juventud, cuida de los ancianos. Sana, Señor, sana tu pueblo. Derrama un bálsamo en esta tarde de shalom. Más allá de la paz, lo que trae el shalom, todo lo que encierra eso, el orden, la armonía, la tranquilidad, la dirección, la paz, el sosiego, la esperanza y la confianza. Porque tu nombre es grande, porque tu nombre es fuerte y porque tu nombre es sin igual. Hoy te exaltamos. Te damos gracias de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor. Tu pueblo hoy dice gracias. Gracias, Eterno. Gracias, Señor. Gracias, 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 porque ha sido más las bendiciones que las maldiciones. Gracias porque ha sido más tu bondad. Gracias porque tu misericordia ha sido más grande. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado especial. Porque aunque mis ojos también no vean las cosas, tú sigues haciendo la obra. Porque aunque tal vez lo que me rodea muestra contrario a lo que estoy esperando, tú sigues obrando en medio de tu pueblo. Tú sigues trabajando con nosotros, como el alfarero trabaja con el barro. Gracias, Señor, por las montañas. Gracias por los valles. Gracias por el tiempo, Señor, de alegría. Y gracias por el tiempo de tristeza, porque allí te conocemos de una manera diferente. Gracias, Señor, porque en todo y por todo tú estás y estarás. Porque tú has prometido, y Yeshua prometió, que aunque en el mundo tengamos aflicción, confiad, porque Yeshua ha vencido al mundo. Y porque Él venció, nosotros también vencemos. En el nombre y por los méritos de Él es que te damos gracias en este Shabbat. En el nombre de Yeshua. Y tu pueblo dice amén. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y comenzamos con ese salmo que decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Padre ¿qué? Y vida. Aleluya. ¿Alguien anhela eso? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, en unidad. La, la,
Shabbat Shalom. ¿Cómo están todos? Qué lindo están. Hay muchos que no había visto en unos días y están aquí. Estamos contentos. Damos gracias al Eterno por las bendiciones que Él nos ha dado, por la provisión que Él ha hecho. Le voy a pedir por favor que una vez más se ponga un minutito más de pie. Vamos a bendecir estos diezmos y estas ofrendas y le vamos a pedir al Eterno que bendiga a esos dadores alegres. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Bendito es tu nombre y bendito es tu reino. Yahweh, nuestro Elohim, te damos gracias, Señor, porque tú haces provisión para nuestras casas, nuestros hogares, nuestra vida. Nos das trabajo, Señor. Y nos provees todo lo que necesitamos día a día, Señor. Nos has dado una casa, un techo. Nos has dado abrigo, Señor, y no nos ha faltado que poner en nuestra boca. Estamos sumamente agradecidos, Señor, por tus bendiciones. Padre, yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que ha traído parte de su vida, Señor, delante de esta casa, Señor, para esparcir las buenas nuevas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú le multipliques, que no le haga faltar, Señor, y si hay alguno en necesidad, Señor, que tú, Padre, le suplas, Señor, y también nos hagas ver a nosotros, Señor, quién está pasando algún momento difícil para poder ser de bendición, Señor. Danos, Padre, no para enriquecernos, sino para poder dar al que necesita, Señor, para ser de bendición a los que están pasando necesidad, Señor. Ayúdanos, Padre, danos inteligencia y sabiduría para administrar lo que pones en nuestra mano, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Gracias, Benji. Bueno, pues recibamos a los niños y los jóvenes de esta hermosa congregación. Y hoy se estrena orando a alguien por ellos. Aquí no me van a creer quién. No. Carlos Reyes. Dele ese aplauso que es la primera vez que lo va a orar por los... Carlos Reyes. Por ahí veo que faltan algunos, falta la trulla de Melina, que ella nada más es una tribu pequeñita. Vengan, ¿van a venir? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o sí? Kelly. Bueno, ya vienen. Y falta, mira, Rafael. Mira la otra princesa, Amelia. ¿Ves? Le dije que la de los de Melina es una mini tribu. Mira, ahí viene la hermana mayor. Muy bien, Kelly. Gracias. Mira, ahí están todos sus hermanitos. Ahora estamos. Falta Amelia. Amelia con esos ojotes que tiene. Wow, qué bendición. Es un honor para mí poder orar por los niños porque es el futuro de nuestra nación. La generación que se levanta y está en nosotros la bendición de poder educarlos a ellos para que sean los mejores ciudadanos en el futuro. Para que nuestra nación tome las decisiones correctas y no cometan los errores que estamos cometiendo nosotros en nuestra generación. Es una responsabilidad grande. Y queremos, antes de comenzar a orar por ellos, que ellos reciban el Shema. A la cuenta de 3, recibimos el Shema. 1, 2, 3. Amén, amén. Extendemos nuestras manos, señal de cobertura, como el Eterno también nos cubre a nosotros. A nosotros nos gusta que el Eterno nos cubra, nosotros tenemos que cubrirlos a ellos también. Padre, te damos gracias, Abba, por la bendición de la nueva creación, de lo que tú nos encomendaste a hacer, llenar la tierra y sojuzgarla. Gracias, Eterno, porque tú das a ellos la sabiduría de poder seguir aprendiendo tu Torá. Sabemos que son niños y jóvenes buenos porque se encuentran en este lugar aprendiendo de ti.
Gracias porque ninguna semilla que se siembra en su corazón retorna atrás vacía. Porque tú la haces prosperar, fructificarse en su conciencia, en su mente. Padre, gracias por sus padres, porque tú le das la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para poder criarlos bajo tu enseñanza, bajo tu Torah, bajo tu palabra, bajo tu vida. Gracias, Eterno, por este remanso de bendición que nos han enseñado a nosotros, a mí particularmente, que miro desde lejos cómo ellos se desarrollan. Señor, gracias porque ellos han sido de bendición de una forma u otra a nuestras vidas. Gracias porque son testimonios vivos. Son carbones encendidos en cada lugar que van y se paran. Gracias, Señor, porque tú los proteges del hombre y de la mujer mala. Porque nadie podrá levantarse en contra de ellos. Porque solo tú tienes el control de su entrada y de su salida. Gracias, Eterno, porque Rúa está alrededor de ellos, está con ellos cada día que ellos se levantan, Padre. Y gracias porque tus misericordias están renovadas cada mañana para ellos, según lo que dice tu palabra. Te damos la gloria y la honra y todo te lo pedimos en el nombre de tu dulce y amoroso Hijo, nuestro Ribi Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén. Amén. Ahí se fue la otra congregación. ¿Ya? ¿Se fueron todos los que se iban a ir? ¿No? ¿Me cierra la puerta? ¿Sí? Nelson dice que cuando él le toca orar, él ora como si sus nietos estuvieran ahí y seguimos creyendo. Seguimos creyendo porque es fácil, ¿verdad? Cuando lo podemos ver, pero cuando ya no están, ahí es que la cosa aprieta. Gracias, Cuando príncipe. No lo podemos ver, pero Gracias, seguimos Pedro. creyendo por ese versículo que siempre mi esposa cita. Si tú y tus hijos se vuelven a mí, yo tendré de ti misericordia. Así que no pierdas la esperanza. Yo misma. Acuérdate no hablar bajito para no competir con Linel. Que cuando crezcan Uy. quieran permanecer en los caminos del Señor, que no se olviden de todas esas cosas que le enseñamos. Así que aquí mismo, así mirando un poquito, yo puedo ver algunos que sé que son una oración contestada Amén. de sus padres. Gracias, príncipe. Allá atrás, ¿pueden decir amén? Algunos de los que están aquí hoy, sus hijos están acá porque es una oración contestada. Amén. Porque por un tiempo no estuvieron, pero aquí están de vuelta a casa. Denle un aplauso al que decidió Amén. regresar. Bueno, en realidad no hay visitas como tal, pero sí sé que nos visitan por segunda vez los padres de Liz Mayri. ¿Es Mari? ¿Sí? Mayra y Jesús. Bienvenidos. Y por ahí está Nelson Capas, que la semana pasada estaba comiendo jobo. Ajá. Gracias a Dios que llegó, porque si no llega, entonces yo llego. Y como él no tiene pelo, por dónde agarrarlo, ¿verdad? Que me dice, no agarro por los pelos, yo lo agarro por algún lugar. Pero, ¿qué tú haces que no estás aquí? Sí, tenlo por seguro. Mira, eso es el squat team. Te caes allí y no tienes idea de cómo, pero mira, por el techo, por las ventanas, por la puerta de algún lugar, tú aquí estás. Así es que gloria al Eterno que Nelson Capas está de vuelta en la congregación. Y igual que Melina, la semana pasada me alegré mucho que en el comienzo del ciclo vino y me alegro de verte de vuelta. Y con tu tribu. Bueno, solamente tengo 2 anuncios importantes para que usted lo anote en su agenda. Número 1, los que están liderando algún ministerio, no que sea parte de, ¿verdad, Gabriel? Todos los que están liderando. Sí. A los que están a cargo de algún ministerio, el domingo que viene, a las 10:30 de la mañana, aquí tenemos una pequeña reunión y no se preocupe que vamos a tener desayuno, brunch. ¿Okay? Brunch. No va a ser almuerzo como siempre, va a ser brunch, desayunamos y entonces nos reunimos y nos podemos ir
temprano. Y la segunda fecha importante es que el 29 de este mes, es un viernes, los jóvenes van a tener su actividad de Shabbat aquí, allá, en los salones, y va a ser el primer Shabbat matrimonial. Gracias por el entusiasmo. ¿Qué quiere decir Shabbat matrimonial? Se estará preguntando, porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Eso, un Shabbat donde estamos los matrimonios. Como los jóvenes van a estar acá, hay un equipo de trabajo que se les va a presentar oficialmente ese día. ¿Quiénes son? El equipo de trabajo que va a estar trabajando el Ministerio de los Matrimonios, haciendo actividades durante el año para nosotros los matrimonios, porque esta congregación tiene muchos matrimonios. Gloria al Señor. Amén. Significa que si hay muchos matrimonios, hay muchas familias, ¿verdad? Y hay matrimonios jóvenes, medio jóvenes y más jóvenes. Ajá, ¿qué creían que yo iba a decir? Viejitos. Matrimonios jóvenes, medio jóvenes y más jóvenes, ¿eh? Ustedes siempre juzgando ahí. Ya estaban así, ¿cómo que? Y queremos trabajar con ustedes. Así es que les vamos a pedir, en el lobby yo creo que hay un papel con la información. Por favor, haga su esfuerzo por llegar ese día. Allí en ese papel está la información y si usted, después que vea la información, usted dice, sí, allí voy a estar, necesito por favor que le confirme a nuestra hermana Jasmine y en ese papel está el número donde usted puede confirmar. ¿Alguna pregunta? ¿Claro? ¿Sí? ¿Claro? También van a haber cuidado para los niños y todo ese tipo de cosas, así es que lo estamos haciendo para que podamos iniciar la primera actividad para los matrimonios y darle entonces forma a lo que queremos hacer durante el resto del año, ¿ok? Así es que, por favor, el domingo que viene, los líderes y el viernes 29 de octubre, el primer Shabbat matrimonial aquí en la congregación. Así es que para más información, ya sabe, ahí está la información en el lobby y para confirmar con nuestra hermana Jasmine. Y sin más habladurías de mi parte, yo me pongo media payasita a veces. Yo creo que ya casi 16 años se me pega algo. Denle gracias a Dios que son las payaserías. Denle gracias a Dios que es eso. Y oren para que se le peguen a él otras cosas. No. Pero, por favor, aclara. Cada vez que él dice, yo tengo ADHD, eso no es cierto. Que él tiene déficit de atención. La cosa esa. Médicamente, nunca lo han diagnosticado así, pero como él es tan jovial y tan único, lo dice y el que no lo conoce lo cree y como él hace, pues entonces le da más motivo a creerlo. Y yo digo, Gabriel, por favor, mira, yo sudo hasta por los dientes, porque soy yo la que recibo después el montón de mensajitos. Mira, tú sabes, tal cosa puede ser que fue buena para el pastor, mira, tal cosa. No me ayude. A mí me gusta así. Así es que, como en la viña del Señor hay de todo, todos tenemos alguna deficiencia, alguna virtud, y entre todos nos juntamos y hacemos una viña maravillosa, única, aquí en Davenport, que en algún momento vamos a seguir enviando y enviando para que esa chispa continúe. Vamos a recibir, como en Casa de Israel se recibe a todos los que son parte de esta viña. Recibamos al pastor Gabriel Paredes con un fuerte aplauso. Gracias, mi amor. Ay. Bueno, en mi casa se llamaba hiperactivo. En mis años no usaban Ritalin. ¿Tú sabes lo que es Ritalin, verdad? No, usaban chancletín. Y se calmaba uno, mira, quedaba uno calmadito. ¿Usted vivió esos tiempos? Esos tiempos de chancletín, cinturín, ¿verdad? Switch, le dicen, ¿verdad? En inglés le dicen switch. Sí, cinturín, bueno. O también la mirada. La madre lo miraba a uno así y ya uno sabía. No hay mejor pastilla que esa, ese es el mejor psicólogo. Porque en nuestros tiempos, los que eran así como medio, que eran como que muy delicaditos, ¿sabes? Esa gente que hoy en día hay que necesita un safe space. ¿Usted ha oído esa frase? Ay, tú me ofendes. En el tiempo de nosotros, esa gente que había, they didn't make it.
Solamente los tough guys. Los que, mire, aguantan el golpe, eso lo logramos. Y todavía estamos sufriéndolo. Pero hoy en día, ay Dios mío, todo es una ofensa. Mijo, cómprate un perrito. Y de plástico, porque si hace caca te vas a ofender. Bueno, Shabbat Shalom para todos. Nelson llega. ¿Sí? Chacho, mijo. Qué bueno, Lisa y Nelson están aquí. ¿Quién más está aquí? Bueno, están todos, está una hermosa familia. Obviamente Mariano no puede faltar, porque si se nos ocurre cocinar algo, pues lo ponemos a cocinar. Bájame un poquito, bájame el volumen un poquito, por favor. Bueno, la semana pasada me extendí un poquito porque la parashá es bien larga. Entonces, yo grabé 2 capítulos más de la parashá y los publiqué ayer y no me dio tiempo durante la semana de hacer la parashá de Noah o de Noé. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero desde la perspectiva que estamos presentando este año, las porciones o los ciclos, ¿verdad? De hecho, bienvenido Jesús. Qué bueno que están aquí. Gracias por estar aquí. Jesús está aquí. Pide lo que quiera. La cartera tuya es grande, Jesús. No, gracias por estar aquí. Nosotros tratamos de ser joviales porque de verdad que el mundo está muy serio. ¿Verdad que sí? Está fuerte la cosa allá afuera. Y hay que reírse y gozarse. Y en medio de la circunstancia, en medio de la tribulación, hay que reírse. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la tribulación, no de la tribulación, pero sí algo parecido. Y vamos a continuar esta serie de este nuevo ciclo que comenzamos, en la que vemos la manifestación más excelente de Adonai. ¿Sabe cuál es esa? ¿Alguien se acuerda cuál es la manifestación más excelente de Adonai? Vida. Vida. La creación es parte de la vida. Pero la manifestación más alta de Adonai es cuando Él dijo, sea la vida, la luz. La luz es la vida. Eso lo vimos durante la semana pasada, y lo pudimos tocar así por encima, y eso que estuve casi 2 horas. ¿Cuánto tiempo yo estuve? Como 1 hora y media estuve. Y yo tratando de que el tiempo me diera, pero es que es tanto lo que tenemos que cubrir, de tal manera que usted se pueda llevar esto y lo pueda hacer suyo, que usted pueda ser parte de esto, que usted lo practique. Hay cosas que, mire hermano, nosotros llevamos 2000 años tratando de descifrar la Biblia de una forma intangible. Esto como que es mucho, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué significa intangible? Tú no puedes bregar cosas. You cannot touch it. It's so spiritual and so high that is unreachable. Es tan alta el nivel y lo vemos tan allá que entonces nuestra vida se ve imposible. Y entonces el hombre ha continuado su dependencia de que Dios, Elohim, se acerque, cuando Elohim está esperando que tú te acerques. Y Él abre la puerta y Él quiere que vayas y Él quiere que te relaciones con Él. Y nosotros hemos perdido la perspectiva por los últimos 2000 años. Hemos perdido la perspectiva porque ¿qué han hecho con la Biblia y qué han hecho con el mundo espiritual? Lo han puesto tan inalcanzable que nosotros somos los plebeyos, que ninguno de nosotros somos tan espirituales como un pastor, como un cura, como un papa o como un líder espiritual. Ellos están tan allá arriba y nosotros somos aquí los comiendo de las migajas. Cuando Elohim no nos creó de esa manera. Él quiere que nosotros alcancemos un nivel tangible de la palabra, tangible de su reino, de tal manera que podamos traer el reino aquí. Elohim quiere que nosotros traigamos el reino a este siglo, a este momento, a mi relación contigo, a mi relación con mi esposa, con mi novia, con la gente que me rodea. Pero como es tan alto y es tan espiritual, pues nosotros estamos un ratito en la iglesia, leemos un poquito la Biblia, cantamos otro rato y todas las mañanas nos levantamos diciendo un salmo, pero después salimos a la calle y el mundo es más tangible que Dios.
Entonces se nos olvida que si hay algo que es real, es que Elohim es real, que Él vive, que existe, que Dios es real. Pero el mundo, el mundo sabe, el diablo sabe cómo llamarte la atención y distraerte, ¿verdad que sí? Salimos al mundo y nos distraen las noticias, nos distraen los comentarios, nos distraen las conversaciones en el trabajo, nos distraen ahora los medios sociales. En los últimos 10 años ha destruido por completo nuestra imagen del ser humano. Escuche bien, las redes sociales lo que han hecho es destruir por completo la imagen del hombre, del ser humano. Hace 2 semanas salió un informe que Facebook e Instagram, esos dos plataformas, nada más, no se menciona TikTok todavía, pero Facebook e Instagram y WhatsApp es la causa número 1 del suicidio entre niñas de 13 años a 21 años. La causa número 1 son, y ellos lo sabían, y no quisieron, no decían nada. Y el mismo Zuckerberg, ¿qué es que se llama, verdad? El muchacho ese, él lo sabe. Y ellos no hay ninguna prevención para eso. No, al contrario, ellos quieren seguir, ¿sabes? Y le ponen filtro y le ponen cosas para que la gente siga ahí poniendo y distorsionando la imagen de una persona. Y al distorsionar tu imagen, entonces ahora tú creas un ideal que no existe, falso. Y todo el mundo te ve allí. Y entonces la gente se vuelve popular. Y cuando tú lo ves en Facebook o lo ves en Instagram o lo ves en TikTok y todo el mundo se queda, ay, qué chévere, mira, tiene 5 millones de seguidores. Ay, yo quisiera ser como ella o como él. Y como las niñas no alcanzan ese ideal, se frustran y ¿qué pasa? Se quitan la vida. Porque el ideal que se le está presentando, el ideal que el mundo está presentando es irreal, no existe, es imposible. Pero no es imposible, porque yo conozco una muchacha que tiene 5 millones de seguidores y todo el mundo, y todos los días hay que poner una imagen, hay que poner un video, hay que poner una foto, hay que sacar el desayuno. Mira, desayuné esto y lo pone y 7 millones de likes porque te comiste una tostada. Esto es serio, hermano. Esto es más serio de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces eso es irreal. Porque hace un año atrás, les cuento otra cosa más, hace un año y medio atrás, una muchacha de esta que estaba en Instagram, que era de las más famosas, le cerraron la cuenta de Instagram porque ella empezó a insultar a alguien. Y cuando empezó a insultar a esa persona, y ella tenía millones de seguidores, Instagram hizo algo porque le suspendieron la cuenta. Y la muchacha salió en un video en Facebook diciendo, ¿qué voy a hacer con mi vida? No tengo Instagram. ¿Cómo voy a vivir? Salió llorando la muchacha. Porque no podía postear un video del desayuno, almuerzo, los zapatos o de... Hermano, esto es real. Esto no estoy hablando de cosas inventadas ni tampoco estoy ventilando cualquier que sea. Usted conoce mi ideología. Usted sabe cuál es mi ideología. Muchos de ustedes ya saben cuál es mi ideología. Y no estoy, I'm not venting now. I'm giving you information. Le estoy dando la información real que el mundo está haciendo. Y entonces el mundo se presenta de una manera tan ficticia, pero tangible. ¿Por qué? Porque no lo puedes tocar, pero lo puedes ver. ¿Y por dónde fue que entró el pecado del hombre? De Adán. Porque vio que el fruto era bueno y agradable para comer. Los ojos de nosotros, Yeshua dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que vemos. Y tenemos que contrarrestar estas cosas. Por favor, llévese esto y haga algo con esto. Tenemos que contrarrestar esto con la confianza en el Eterno. Tenemos que confiar en el Eterno. Y la confianza incluye lealtad. Si usted confía, usted es leal. Entonces, la lealtad está basada en la fidelidad. Si usted es leal, usted es fiel. Usted no va a abandonar el Eterno. Y cuando se le pongan las cosas difíciles, usted no baja sus estándares.
usted confía en el Eterno. Usted confía y trabaja y hace. Wow, tú sabes, esta curva que me tiraron aquí, yo no la esperaba. La vida se me puso difícil. Necesito pero no puedo abandonar a Adonai. Tengo que seguir confiando y creyendo. Usted no puede decir, pues, si esto fue lo que me tocó. No, no diga eso. Porque si es en contra de la Torah, eso no fue lo que le tocó. Otra vez, lo digo otra vez. Si la curva que le tiran es en contra de la Torah, eso no fue lo que le tocó. Son consecuencias. Entonces, cuando vengan las consecuencias, tú sí seas así, y que tú no seas, resiste, aguanta el golpe y sé fiel. Padre, juré en contra mía, me fue mal, juré en contra mía, yo lo voy a enfrentar, me voy de frente, voy a tomarlo y voy a aguantar el golpe. Ayúdame a pasar este trago amargo y paso al otro lado y ahora soy más fiel. Necesitamos eso. Necesitamos hacerlo. No podemos vender nuestra primogenitura barato por un plato de lenteja, ni por una posición, ni por una dependencia. Creamos tanto dependencia del mundo y perdemos la dependencia de Adonai. Usted tiene, después que termine de comer, ¿cuál es la oración que se supone que uno haga después de terminar? No antes de comer, después de comer. ¿Cuál es la oración? Comerás, Deuteronomio capítulo 8. Comerás y te saciarás y darás gracias por todo lo que Jehová te ha bendecido. Para que no digas en tu corazón, mi mano ha hecho todas estas cosas, sino que te acuerdes que es Adonai el que te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su... Él lo quiere hacer porque Él quiere confirmar lo que Él juró. Yo juro que te voy a proveer. Yo juro que no te voy a dejar. Yo juro por mí mismo, porque no había nadie más por encima de Él. Juro por mí mismo que nada te va a faltar. Pues entonces usted confía en eso y cuando usted coma, no piense que usted es tan inteligente, que usted es tan sortudo o que usted tiene tantas conexiones de que usted logró comprar esa comida con su fuerza. Porque el que te da la fuerza es Adonai. Sí, está bien, gracias. Gracias Betsy, gracias a los demás. Muy bien. Ok, vamos a la porción de Noaj, muy importante. Voy a hacer un pequeño resumen bien rapidito de la otra porción para poder conectar el mensaje y llegar a lo que les quiero llevar a ustedes hoy. Lo que el Eterno preparó para nosotros, no solamente para ustedes, para mí también. Ok, desde anoche estamos, ¿verdad? Pablo estuvo anoche en casa con Silvia y empezamos a hablar y conectamos un montón de cosas y de verdad que nos sentimos muy bien. Esta mañana los caballeros que no vinieron, se perdieron, perdón, eso no se debe decir, pero es un comunicador, motívalos. Te lo perdiste. Esta mañana pudimos sentarnos y desglosar en lo que hablamos la semana pasada hasta Noaj. Lo desglosamos de tal manera que de verdad que la pasamos bien, ¿verdad? Es bien importante lo que hablamos esta mañana. Y hoy les voy a dar un poquito, un la. Y si no está de acuerdo si usted no está de acuerdo, pues usted escríbame una nota o algo, pero por lo menos considérelo, ¿ok? Vamos a orar. Si le invito, sí, que por favor se ponga de pie para bendecir la palabra del Eterno. Ay, otra vez. Ay, Dios mío, es que esta muchacha aquí tecnológica. Yo me acuerdo de la oración, pero quiero ponerla en la pantalla para... Bueno, no importa, no vamos a perder tiempo. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito sea Yahweh, quien es bendito por siempre. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre jamás.
Bendito eres tú, Elohim eterno, Elohim todopoderoso, quien nos ha hecho heredar con amor y beneplácito su Torah divina. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah y el dador de Yeshua, el dador del Espíritu de verdad con la cual podemos aprender y tomar tu palabra y atesorarla en nuestros corazones, entender el plan que tienes para con nosotros y para con la comunidad de Israel. Padre, en esta mañana, en esta tarde, te pedimos que nos visites con tu ruaj, con tu Espíritu de verdad. Que tu Espíritu sea nuestra guía, nuestra luz. Que tu palabra sea la lumbrera que nos lleve por este camino. Si caminamos, Señor, según tu palabra, vamos a andar como Yeshua anduvo. Y andando en sus pasos aprenderemos, creceremos y seremos, Señor, buenos discípulos de nuestro Mesías. No solamente es eso, Señor, sino que llevaremos tu nombre en alto donde quiera que vayamos. Y traeremos el reino en medio de nosotros, Padre. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah, por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. La palabra, gracias, me acordé. La palabra halaja. ¿Saben lo que es la palabra halaja? Ustedes la han oído antes, ¿verdad? Halaja. Halaja para los judíos, para los hebreos, es una tradición, no es un misvot o un mandamiento. Una halaja no es un mandamiento de Elohim. Es una forma en que los judíos hacen las cosas. Digo, eso es lo que ellos interpretan hoy en el judaísmo, en la religión del judaísmo. Cuando usted dice halaja, eso es una forma de hacer el mandamiento. ¿Okay? Ellos lo llaman de esa manera. Si vamos a lo práctico o a lo técnico, la palabra halaja lo que significa es caminar o camino. Halaja, el camino o cómo caminar, es técnicamente la forma de hacer las cosas. Pero la palabra halaja está compuesta por una letra dentro de la palabra que es un pie, es una forma de caminar. La forma en que tú caminas es un halaja. ¿Me expliqué bien? Ahora, si vamos un poquito más profundo al significado de la palabra, cuando tú caminas en un campo, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí esto sea un campo verde, la grama bien bonita. Y entonces la gente por cortar camino camina por medio de la grama para llegar más rápido a una puerta, ¿no? Usted ha visto que en algunos locales la grama es bien linda y usted tiene que dar la vuelta por la acera, ¿verdad? Para poder llegar. Pero hay una gente pero si la puerta está ahí, ¿para qué yo voy a dar la vuelta? Entonces empiezan a caminar por la grama, ¿verdad? Y cuando caminan por la grama 30, 40 veces al día, toda la semana, ¿qué es lo que pasa con la grama? ¿Se forma qué? Un camino. ¿Sabe cómo se dice camino en hebreo? Halaja. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo se hace camino? Caminante no hay camino, se hace camino. Eso es una frase argentina, ¿verdad? ¿No era argentina? ¿De quién es eso? ¿De dónde es él? Puertorriqueño, ok. Bendito el sea. Pues yo no sabía. Yo pensé que era de un tango de eso. Entonces, sí, pensé que era una letra de algún tango. Pero entonces, caminante no hay camino, se hace camino al andar. La única manera que usted conozca un camino es porque alguien ya lo caminó. Y lo caminaron tantas veces que ya usted sabe por dónde se llega. ¿Está bien? Eso es halaja. Los judíos tienen miles de halaja. ¿Por qué los judíos tienen miles de halaja? Porque ellos tienen la Torah hace más de 4,000 años. Si ellos tienen la Torah de hace más de 4,000 años, cada vez que ellos leen un mandamiento, ellos dicen, vamos a halaja este mandamiento. ¿Y qué hacen? Caminan el mandamiento por un lado y esa es la forma que lo hacen. Sea que lo hayan hecho conforme a la Torah o no, esa es la forma en que ellos lo aprendieron a caminar y eso es lo que se llama una halaja. Nosotros tenemos una mala impresión de las tradiciones judías porque las tradiciones judías, ¿cómo se dice tradiciones judías en hebreo? Halaja. Qué cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos una mala impresión de las tradiciones judías porque son tradiciones, halaja. Pero ¿qué pasa? Esa es la forma en que se ha caminado la Torá por 4,000 años. O quién sabe cuántos menos o cuántos más. Pero ¿qué pasa?
Si nosotros aprendemos a analizar la forma en que la halajá se guardó, vamos a aprender mucho más rápido la Torá. No, pastor, porque ellos hacen cosas que no están en la Torá. Eso es ese es el reto. El reto es aprender la Torá y aprender la halajá. Si aprendemos las dos cosas, entonces podremos discernir mejor y saber cómo dividir. Ok, esto es halajá cultural del pueblo de Israel. Yo como no soy del pueblo de Israel, pues yo soy venezolano, pues yo en vez de comer shawarma, como arepa, ¿verdad? Eso es una tradición judía, es una cultura judía. Ellos culturalmente hicieron montones de halajá o de tradiciones para ellos preservar su cultura y dejarla encerrada dentro de Israel. Nosotros venimos de las naciones y hay prácticas culturales de Israel que no nos corresponden a nosotros. Y Yeshua lo hizo así. Yeshua fue donde los judíos y le dijo, óigame, pero ya, ¿por qué ustedes acusan a mis muchachos de que no se lavan las manos antes de comer? ¿Se acuerdan de esa historia? Yeshua vino, se sentó con los discípulos y empezaron a comer y los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sin lavar? Y él le dijo, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Cuál es el problema? Ellos se lavaban muchas veces las manos. De hecho, 7 veces se lavaban las manos. Y cada vez que decían algo malo o decían un insulto, se lavaban las manos. ¿Sabe por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque el lavarse las manos, Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Adonai y quiere estar en su lugar santo, el limpio de mano y puro de corazón? Cuando yo digo algo que te insulte, yo estoy siendo impuro de corazón, pues me lavo las manos y simbólicamente estoy purificándome delante de Elohim. Si digo una mentira, ay Padre, por favor, perdóname, y se lavan las manos. Entonces, ¿dónde Yeshua? Ajá, dime. ¡Ole! Caminante no hay camino de un español, ¿verdad? Antonio Machado de Sevilla, España. Ok, perdónenme los españoles que me están escuchando en Valencia. Ok. Volvemos. Ok. ¿Ah? No, es que en Valencia me están mirando. Le pedí perdón a los españoles de Valencia. Y saludo a Israel. Se llama Israel, muchachos, sí. Ok, volvemos. Yeshua viene y le dice, ¿cuál es la importancia de lavarse tanto las manos? ¿Cuál era el problema de ellos y que se querían lavar las manos constantemente? Es impureza. Ellos estaban protegiéndose de las impurezas. Y una de las impurezas que ellos consideraban al comer con manos sucias era que se ensuciaban al comer. Con las manos se ensuciaba la comida y entonces te hacías impuro y como te hacías impuro no puedes subir al templo. ¿Y qué era lo más importante para un fariseo o un judío en ese tiempo? Subir al templo. Si yo no puedo subir al templo, no tengo relación. Si no puedo subir, ese es el lugar, ese es el jardín del Edén. Ese es el espacio sagrado. Yo quiero entrar al espacio sagrado, por eso me lavo las manos todo el tiempo. Y los más religiosos se lavaban 7 veces las manos. Tienen la ollita que nosotros usamos con los doble mango, porque cuando agarro aquí, me lavo esta mano, ahora esta mano está limpia, agarro acá, porque este está sucio. Entonces agarro acá y este ahora está sucio y esta mano está sucia. Me lavo aquí y ahora las dos están limpias. ¡Tirín! ¿Vieron por qué los handles? Eso es una halajá, tradición. Y Yeshua le dice, pero ¿por qué lo hacen tan difícil? Si no es lo que tú te comes lo que te hace impuro. ¿Qué es lo que te hace impuro? Lo que sale de la boca. Entonces hay unos versos en la Biblia que dice, esto dijo Jesús o Yeshua, haciendo limpio todos los alimentos. Eso no es cierto. Ese verso no está en los manuscritos originales. De hecho, el verso en los manuscritos que aparece no dice haciendo limpio todos los alimentos.
dice que cuando uno va al baño, se purifica. Do you know what I mean? Ok, so tú comes, va al estómago y después ¿qué? Te purifica. Eso es lo que está diciendo. Porque toda carne se purifica ¿cómo? Yendo al baño. Porque si tú comes y no vas al baño, ¿qué va a pasar? Esos dolores de cabeza que dan, ¿verdad? Y quedas impuro y te sale hasta por los oídos el dolor. El dolor, estoy hablando del dolor. Entonces, Yeshua dijo estas palabras. Si fuéramos a tomar ese verso como ellos lo escribieron, y como si Yeshua lo hubiera dicho, porque todas las personas que comen, el alimento va al alimento y así se purifica toda carne. Y después va a la letrina y así se purifica toda carne. Toda carne, quiere decir toda persona que está viva o animal. Ve que no está hablando de los alimentos, está hablando de la persona que se purifica. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos claros? Eso es fácil. Entonces ahora, cuando hablamos de halaja, tenemos que tratar de saber cómo dividir y cortar y cómo poner unas cosas que nos corresponden a nosotros como hijos de pacto, como personas que somos parte del pacto. Tenemos que aprender a discernir estas cosas. No todo nos corresponde a nosotros porque no somos judíos, pero hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer que nos ayudarían en nuestra intimidad con el Eterno, porque a los judíos les funcionó. ¿Por cuántos años? Hasta los mataron por eso. Y son las halajas. Ahora usted entiende por qué halaja y por qué tradiciones. Claro, le estoy diciendo esto, no lo estoy diciendo, ahora aquí vamos a hacer todo lo que hacen los judíos. No, vamos a discernir lo que podemos hacer y lo que es beneficioso para mí. ¿Las oraciones son beneficiosas para usted? Claro que sí. El Sidur no es un libro de leer, es un libro de orar. Entonces es un libro que te ayuda a crear una estructura de tal manera que tú sepas cuál es el approach, cómo te acercarte al Eterno. Pero eso es una tradición judía. Sí, es una tradición judía, pero les enseñó a ellos a acercarse al Eterno. Entonces, ¿deberíamos aprender esas cosas y aprender a discernirlas? Claro. ¿Por qué? Porque son buenas. ¿Tenemos que hacerlo? No, no tenemos que hacerlo. Pero sí es bueno, ayuda. Es una herramienta que ayuda. Además de, en el templo, y Lisa estudia con Rico el templo, yo estudio el templo y hemos aprendido muchísimo de los protocolos del templo. En el templo había un orden. En el templo no era como aquí, que los niños corren para allí y para acá. Y a mí no me importa, a mí me gusta que los niños pasen bien el tiempo aquí. Yo no quiero que los niños se sientan como que yo no puedo entrar ahí. Y ay, mejor me voy para casa y le tengan miedo, como a mí me pasaba cuando entraba a una iglesia católica. Usted antes, ¿alguien aquí fue católico? ¿Verdad? Cuando tú entras a la iglesia católica, tú entras y... Entonces, a mí me gustaba entrar porque yo sentía como que estaba en un espacio sagrado y yo no sé si era tan sagrado, pero ¿verdad? No sé, bueno, tómalo como usted quiera, pero porque hay personas católicas que nos ven. Entonces tú veías esas imágenes. Tenía una de San Miguel contra el diablo, ¿no se acuerdan? Y las vírgenes llorando con lágrimas de sangre y cosas así. Entonces te impresiona que tú puedes sacar de eso como para que tu hombre espiritual crezca. Lo único que tú puedes, por lo menos en mi apreciación, es tenerle miedo. Porque es una deidad y tiene un poder especial. Y como tiene ese poder especial, si yo agrado a esa deidad, entonces puede interceder por mí y me contesta mis oraciones. ¿Ve la forma? Si pongo a San Pedro de cabeza, las mujeres solteras aquí. De hecho, cuando mi esposa dijo la reunión de matrimonio, yo me puse a pensar, caramba, ¿verdad? Aquí lo más que hay son matrimonios. En las iglesias, mayoría de las iglesias, hay muchas mujeres solas. Pero aquí lo que hay más son matrimonios. Gracias por la confianza. Es el miedo a la imagen, a la deidad, a lo intocable.
allá arriba. Y Elohim no es así. Imagínense si Elohim no es así, que en las parashas anteriores, en la parashá de Bereshit, aprendimos, o yo no sé si yo hice esta pregunta y se la voy a contestar hoy, porque en los videos la hice, pero yo no sé si yo le hice esta pregunta a usted. Si Adán no hubiera pecado y no hubiera fallado, ¿haría falta que el Mesías viniera? ¿Verdad que esa es una buena pregunta? Es una buena pregunta. Entonces, yo contesté esa pregunta con otra pregunta. ¿Dónde estaba el Mesías cuando Adán estaba en el jardín del Edén? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo? Caminando con ellos, ¿verdad? Caminando con ellos en el jardín del Edén. Entonces, si Adán y Eva no pecan, de todas maneras el Mesías ya estaba ahí. O sea, no había que esperar un Mesías. Entonces, ya el Mesías estaba allí. Ahora, mira esto. ¿Cuál era la función del Mesías en el jardín del Edén? ¿Cuál es la función? ¿Ah? To guard, maybe. That's a good way to see it. ¿Ah? Caminar con el hombre, pero esa no es la función, esa es la acción, eso es lo que él hacía. Pero la función, ¿para qué el Mesías estaba en el jardín con el hombre? Le voy a decir, está bueno también eso, que se cumpliera. Pero en realidad el Mesías estaba allí para conectar al hombre con Elohim, porque Elohim no estaba allí. ¿Quién estaba allí? La palabra de Elohim. Porque Elohim no está en un mundo tangible. Él no puede venir a un mundo tangible. Él es espíritu. Pero para poder conectar el mundo espiritual con el mundo físico tangible del jardín del Edén, había que haber una conexión. Y esa conexión era el Mesías. Y se lo voy a explicar de una forma más sencilla. Que a algunas personas no les gusta que yo diga estas cosas, pero I got the microphone. ¿Cómo tú conectas un pensamiento con la realidad? Cuando tú piensas, ¿cómo tú lo haces? ¿Verdad? Porque si tú tienes una idea y ustedes las mujeres son expertas en esto, ustedes se paran al lado de nosotros y ustedes quieren que nosotros le leamos el pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Ella que, sentido común, pero es que nosotros no tenemos sentido común. Sí, porque tu esposa está al lado tuyo, por eso lo dice. Mira, Lisa, dime si es o no cierto que cuando la mujer se enoja quiere que el hombre le lea la mente. Y empieza así. Piénsalo bien. ¿Piensa qué? Tú le dices por qué está enojada. Esto es un milagro de Dios. Esto hay que ponerlo en un pedestal. Pero la verdad es, ok, vamos a hablar estadísticamente. La mayoría de las relaciones entre un hombre y mujer, la mujer siempre siempre se reserva sus pensamientos porque ella espera que el hombre tenga la suficiente capacidad mental de entender sus sentimientos. Eso es la mayoría de la mujer, la mayoría de las parejas. El hombre no es así, porque el hombre es menos sensible. ¿Cómo que inteligente, nena? ¿Cómo que inteligente? Pero Evelyn, ayúdame la muchacha ahí, no me deja. No, yo no puedo. Yo tengo que arreglar esto. Mira, el hombre es más, dale que me voy. Porque el hombre está a punto de vamos a hacer esto. La mujer espera que el hombre entienda lo que ella quiere. Pero si les doy un secreto, le doy un es que ustedes sean claros, como Elisa, dígale directamente, esto es lo que quiero. Porque el hombre no puede leer esto. Y el hombre no está capacitado para relacionarse con usted a ese nivel tan alto, esa experiencia ultrasensorial tan alta que tiene la mujer, porque la mujer tiene una sensibilidad mayor que la del hombre.
El hombre necesita algo más tangible. Y entonces, habiendo dicho esto, un pensamiento de la única manera que se manifiesta es cuando ¿qué? La manera que Elohim pueda traer las cosas del mundo espiritual. ¿Cómo fue que lo hizo? Y dijo Adonai. Ok, esa palabra tiene un montón de componentes. No la vamos a deconstruir ahora, pero esa palabra es la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. La palabra como tal no es el mundo espiritual, es la conexión entre el físico y el espiritual. ¿Me estoy explicando bien? Ok, en el jardín del Edén, el libro de Onkelos, que es el Targum de Jonatán, se llama, o el Targum de Jerusalén, que es un libro antiguo, de 200 años antes de Yeshua, ese libro nos explica que en el jardín del Edén, o en el Gan Edén, la palabra caminaba con Adán. Esa palabra se llamaba Memra, le decían el Memra. Y el Memra lo que representa es Mashiach. ¿Ok? Trayéndolo al lenguaje moderno se llama Mashiach. Mashiach, el ungido, o como nosotros hemos aprendido antes, el ungido es el que tiene la autoridad. El ungido no es que tiene aceite, es el que tiene la autoridad. El aceite es el sello, la marca, para que tú veas que está ungido. Ese que tiene el aceite, ese es el que tiene la autoridad. El Mashiach lo que representa es la autoridad de Elohim en medio de nosotros, la mano derecha de Elohim en medio de nosotros, la palabra, el mensajero real, ¿sabe? El que tiene la autoridad para ejecutar lo que Elohim tiene en el mundo espiritual. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa? Que cuando Adán está en el jardín, él anda con la palabra en el jardín. Por lo tanto, Mashiach estaba con él. ¿Y qué hacía Mashiach? Diciéndole a Adán, este es el plan. Vamos a hacer esto. Entonces, mañana, ¿verdad? Entre comillas, mañana te veo aquí. Porque mañana vamos a hacer un jalaja, un camino. Y ese camino, tus hijos y los hijos de tus hijos lo van a caminar. Y Adán dijo, ok, mañana nos vemos. Pero esa tarde estaba Eva en otro lado y miraba el árbol y decía, ¿por qué será que no podemos comer? Y tenía miedo. ¿Cómo es que Eva tenía miedo? Si fue creada a imagen y semejanza de Elohim, ¿cómo podía tener miedo? Porque sabía que podía morir. No sabía cómo, pero sabía que podía morir. Pastor, pero usted está diciendo cosas que no están en la Biblia. Hold on. Wait a second. Dijo Elohim, el día que comas de este árbol, ciertamente, ella sabía que podía morir. Le da miedo. Dice, es el árbol del bien y del mal. ¿Y qué tal si yo conozco el bien y el mal y al conocerlo puedo evitar la muerte? Porque ahora yo sé todo. Ahora yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Y la serpiente, que entre comillas es la muerte, le está diciendo, come, si no te vas a morir. Sino quién sabe, al conocer el bien y el mal, tú vas a ser como él y él es eterno. Tú podrías ser eterna también. ¿Adonai puede morir? Jamás, es eterno, no tiene principio ni fin. Pero al hombre sí le dio un cuerpo que tiene principio y fin. Para evitar ese fin, no el principio, porque ya el principio es creado, ¿verdad? Pero para evitar el fin, ¿qué es lo que el hombre tenía que hacer? Comer del árbol de vida que estaba allí. Pero también estaba el árbol de la muerte, del bien y el mal. Y entonces está la disyuntiva, ¿qué hacemos? O sea, yo puedo comer del árbol de vida y puedo vivir. Sí, pero es que también puedo morir. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Tenemos miedo. ¿Cómo vamos a hacer? Ahora mismo yo creo que si yo conozco el bien y el mal, no muero. Porque ahora yo sé todo y soy como él. Sí, pero él dijo que no necesitas eso, que tú lo único que necesitas es halajá, caminar con él. Y en esa disyuntiva, en esa conversación que yo acabo de dramatizar, Eva dice, yo voy a comer. ¿Qué era lo que se suponía que hiciera Adán?
Mujer, para. ¿Qué tú vas a hacer? Voy a comer esto. No, porque tenemos que ser leales a nuestro Creador. Él es leal y Él nos hizo como Él. ¿Qué hacemos nosotros quebrantando la lealtad? No. Eso se suponía que hiciera Adán. Y entonces llamara a la palabra y dijera, Adonai, enséñame tus caminos y muéstrame tus sendas para que yo pueda vivir. Eso es los salmos que dice David, ¿no? Dice en el Salmo 119, no me acuerdo en cuál verso, dice, si yo guardara tus mandamientos y conociera tus caminos, entonces guardaría mi alma de la muerte. Eso dice David en el Salmo 119. Cuando David habla de esto, él está diciendo que la palabra de Elohim te puede dar la solución a la muerte, para no morir. Pero Adán dijo no. Come. Vamos a comer porque, por si acaso. Y comen del fruto los dos. Al comer del fruto de los dos, se despierta en ellos no la conciencia del bien y del mal, la conciencia de que fallaron. Porque ahora vieron el mal tangible. Ahora el mal está. Ahora no es simplemente, bueno, te puedes morir. ¿Qué será morirse? ¿Qué significa eso? El mal, ¿qué es el mal? ¿Qué significa el mal? No entiendo lo que es el mal. Bueno, el mal es el vacío, es el caos, es la muerte, ¿verdad? Y aquí pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Ahora Adán entiende que el mal es la muerte, pero como Adán nunca estuvo muerto, ni había ningún muerto, él no entendía lo que era la muerte. Él simplemente entendía lo que era la vida. Y ahora entendió lo que es el mal, pero ¿qué es el mal? A rayo, puede ser que muera. Y en esa distracción llega la palabra del Eterno al jardín y se da cuenta de que Adán no está donde tenía que estar, donde iban a hacer el jalaja, el camino. Y cuando llega la palabra ahí dice Adán, y Adán hace, anda, ahora fue. ¿Qué hace? No, es que yo oí que me llamaste y tuve miedo. Porque estaba Qué raro, porque tú nunca has estado desnudo. ¿Cómo que nunca estaba desnudo? En la expresión idiomática de estar desnudo, y esto no solamente es una expresión idiomática tradicional del hebreo, sino que también es una forma psicológica de entender nuestra condición. En la expresión idiomática de estar desnudo es estar descubierto, pero no el descubierto sin ropa. Descubierto en que no tienes una autoridad sobre ti. Eso es estar descubierto. ¿Y cómo yo lo puedo saber? Cuando la mujer se cubre la cabeza es porque está casada. Cuando la mujer se quiere divorciar, ¿qué hace? Eso es en la tradición o en la cultura romana. Una mujer romana, casada con un hombre romano, son de alta sociedad. Si la mujer se quiere divorciar de su marido, ¿qué es lo que hace? Se descubre la cabeza. Mira, está. Mujer, tápate. Se descubre la cabeza por 3 días. Y ella camina públicamente por 3 días en la acera pública sin cobertura. Ella lo que está diciendo, estoy disponible. 3 días. Al tercer día, el hombre no quiere dejar al marido. Eso es lo que quiere. Entonces el hombre viene y le da una carta de divorcio y se va. Esa cultura no es romana, eso es normal y tradicional. ¿Se acuerdan cuando Rebeca vino a donde Rebeca la fue a buscar el siervo de Abraham? Cuando ella fue a ver a Isaac, ella estaba descubierta. ¿Por qué estaba descubierta? Porque era soltera. Cuando vio a Isaac, ¿qué hizo ella? ¿Get it? Cuando ella hizo eso, ella dijo, no estoy disponible. Ese es el marchante. ¿Lo están viendo ahora? La cobertura significa que ahora tienes un marido. Entonces, Pablo lo explica en el capítulo 11 de Corintios, 1 de Corintios, dice, la mujer
el hombre es la cabeza de la mujer. Pero cuando menciona cabeza, no necesariamente significa que esté por encima de ella para aplastarla, sino que él es la cobertura de la mujer. El hombre tiene una cobertura. ¿Cuál es la cobertura del hombre? El Mesías Yeshua. Ahora el Mesías Yeshua también tiene una cobertura. ¿Y quién es la cobertura de Yeshua, nuestro Mesías? El Padre que está encima de él. El Padre está por encima, está Yeshua, después estamos nosotros y después la mujer. Esto es jerárquico en relación a la cobertura, no a la importancia. Todos delante de Elohim somos iguales. Inclusive Yeshua, el Mesías. Porque después, esto dice en el capítulo 15 de 1 de Corintios, después que todos los enemigos sean puestos por estrado de los pies de Yeshua, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Yeshua? Se va a someter también debajo. O sea, en nivel de importancia, todos tenemos el nivel de importancia. Nosotros somos herederos y ¿con quién? Con Yeshua el Mesías. Todos tenemos el mismo nivel de importancia. Lo que pasa es que él tiene una responsabilidad más grande. ¿Y cuál es esa? El reinar y conectarnos. Él tiene la capacidad de conectarnos con Elohim porque Él es la palabra viva de Elohim. Ahora, con toda esta explicación que yo le acabo de dar, Adán necesitaba a Yeshua porque Yeshua era la única conexión que él tenía, aún en su nivel más alto de pureza. Nosotros no podemos jamás llegar a un nivel tan alto de pureza que no necesitamos un intercesor, porque solamente una cosa nos conecta con Elohim y ese es Yeshua, nuestro Mesías. Si usted quiere ir al Padre, usted tiene que llegar a la estatura de la plenitud de Yeshua. Y ese es el propósito. Pero una vez tú llegas allí, eso no significa que tú tomas el lugar de Yeshua. Él sigue teniendo su lugar. ¿Lo estamos bien ahí? Ok. Teniendo eso en mente, vamos ahora con Caín y Abel en la caída y después vamos a ir a Noah para en la próxima media hora terminar y hacer lo posible. Caín y Abel. Caín y Abel están en el jardín. No, están cerca del jardín, no están en el jardín. No están en el jardín que implantó Adonai. El jardín que implantó Adonai es el espacio sagrado en la tierra. ¿Ok? No voy a entrar en el detalle de que representa el templo, solamente se los voy a decir. El templo representa el jardín del Edén. Antes del templo, ¿cuál era el lugar, el espacio sagrado de Adonai? El Gan Edén, el jardín del Edén. Luego de la caída, ¿cuál es el espacio sagrado de Adonai? El templo, eventualmente, porque pasaron muchos años y no había templo y Adonai visitaba a los hombres en cualquier lugar. El hombre justo, Adonai lo visitaba. A Noé lo visitó, ¿verdad? A Enoch lo visitó, a Set lo visitó, a Abraham lo visitó, o sea, en todas partes, hasta que él estableció el templo, el sistema, eso mismo. Ok, ahora, Adán y Eva salen de la cobertura de Adonai y son echados fuera del lugar o del espacio sagrado, lo sacan. Una vez él está fuera, él quiere volver, ¿cierto? ¿Y qué dijo Adonai? Vamos a poner vamos a poner querubines, no dice dos. Vamos a poner querubines para que protejan el Gan, que es el espacio sagrado, no sea que él vuelva y viva así para siempre. Coma del árbol de la vida y viva así para siempre. ¿Cómo así para siempre? Sin cobertura, desnudo, ¿no? No es que no tenía ropa, es que no tenía cobertura. Lo expliquemos ahora, ¿verdad? Ahora están afuera y tienen dos hijos, Caín y Abel. La pregunta que yo me hice esta mañana, que me he hecho durante la semana, que tuvimos, de hecho, Alex fue a casa, estuvimos una discusión bien bonita por una hora nada más, el martes, y hablamos de esto. ¿Cuál era la comida del hombre en ese momento? ¿Qué era lo que el hombre comía? Árbol, plantas, ¿verdad? Ok. So, el alimento principal del hombre era las plantas, no los animales. El hombre no comía carne, ¿verdad que no? No comía carne. So, ¿cuál era entonces la maldición? Que cuando fueras a plantar, te iba a dar cardos y espinas. Iba a ser más difícil comer. Porque aunque estaba la vaquita y estaba la ovejita, eso no era lo que comían. Ellos comían verduras. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Salieron y empezaron a cultivar la tierra. ¿Era fácil cultivar la tierra? ¿Dónde era fácil cultivar la tierra?
¿Y qué era lo que comían? Plantas. Entonces ahora estando afuera, viene Caín y Abel, ¿verdad? Están los dos. Caín empezó a plantar y a sembrar y a comer de lo que la tierra le daba. Muy difícilmente, pero hizo lo que normalmente una persona que estuvo en el jardín haría. Buscar la comida de la tierra. A Caín no salió a buscar una oveja para matarla y comer. ¿Verdad que no? ¿Sabe quién hizo eso? Abel estaba en el orden divino o no. Porque estaba criando ovejas. Ahora, yo no puedo decir que no comía vegetales, porque eso es lo que él sabía. Pero entonces, ¿qué le pasó? Que él trajo una oveja de regalo, ¿no? De ofrenda. En lugar de traer el sudor de su frente. ¿Cuál era el sudor de la frente? Entonces Caín tenía el favor de Elohim. ¿Por qué? Porque Caín sembró y cosechó. La maldición era que tú ibas a sembrar y que te iba a dar la tierra. Pero a él, ¿qué le dio? Él tenía la bendición de Elohim. Se esforzó, actuó sobre lo que él sabía, cosechó, y lo que cosechó, que era su comida, lo trajo delante de Elohim. ¿No le parece que eso es hermoso? Caín. Está bien, porque el tipo está haciendo del esfuerzo mío, de lo que se supone que es mi comida, te lo estoy dando. Eso está dando algo bueno. Nosotros tenemos la tendencia a pensar de que el que estaba dando algo bueno era Abel, porque trajo la más gordita, pero la más gordita no era su comida. ¿Cierto o falso? Dios, pruébelo. Yo se lo estoy explicando porque voy hacia un lugar, pero pruebe eso. Déjame ver, porque es verdad, ellos no comían carne. Ellos comían vegetales. Ok. Ahora, Caín trae lo mejor y lo pone delante de Adonai. Pero Abel trae una oveja. La mejor oveja. Pero eso no es comida. Y lo pone delante de Adonai. Adonai mira a Abel en lugar de mirar a Caín. No mira a Caín. Caín está haciendo lo mejor de sí mismo. Abel no está haciendo lo mejor de sí mismo. Porque, ¿cómo tú crías oveja? La pones a comer carne, pasto, ¿verdad? Y después coge la mejor y se la llevas a él. Pero ¿cómo tú siembras? Tienes que romper la tierra, sudar, recoger, volver y esperar, ser paciente. Oh, nació ahora, sí, mira, ahora después. ¿Me estoy explicando bien? Uno lleva más esfuerzo que el otro. ¿Cuál lleva más esfuerzo? El sembrar la tierra. Ahora, cuando Adonai ve a Abel, esta es mi apreciación. La palabra para ver que se usa ahí es Sa'á. Sa'á tiene varias connotaciones. Y en la palabra Sa'á, aunque significa ver o tener o echar un vistazo, es como take, en inglés se dice take a gander. Take a gander, right? Cuando you just take a look. O sea, eso es en inglés, en hebreo también significa mirar con compasión o con mirar hacia abajo. No hacia abajo en la caída, sino mirar como que, oh, wow. De esta forma, oh, wow. No, oh, wow. No, oh, wow. Eso es la palabra Sa'á. Entonces, aquí empieza el problema. El problema es que cuando Caín trae su ofrenda y Adonai se torna hacia Abel, en mi apreciación, de una manera compasiva, porque Abel no tenía lo que era necesario para sobrevivir, porque ellos no comían carne. Caín lo tenía, Caín tuvo éxito, no me preocupo por ti. You got your own stuff, pero me preocupo por ti porque tú no tienes lo que requiere una persona para sobrevivir. ¿Me estoy explicando bien hasta ahí? Ok, entonces si es así, entonces lo mira con compasión y dice, wow. Y entonces Caín mira desde lejos y dice, pero... Y Adonai no lo mira. Una pregunta. ¿Se acuerdan de la historia de los 99 ovejas? Son 100, no eran 99. 100. Era una que se perdió. Las 99, ¿dónde estaban? En el redil,
estaban cuidadas, estaban listas. ¿A dónde fue entonces el buen pastor? A buscar a la que estaba menos afortunada. ¿No tendría alguna relación de que Adonai se para y dice, ok, estas las tengo seguras, pero tengo una que no está segura, y mira a Abel y dice, en mi apreciación, Abel está en una posición menos afortunada que la posición de Caín. Caín está en una posición en que él tuvo éxito de replicar lo que pasaba en el jardín. En el jardín Adonai hacía que todo floreciera por sí mismo. Él lo hacía florecer. Ahora Caín sale fuera y aún con la maldición, él replica lo que pasa en el jardín. Él está bien. Él tuvo éxito. El problema fue que cuando vio a uno menos afortunado que llamó la atención de Adonai, no le gustó. Y dijo, pero ¿y por qué lo estás mirando a él, chicos, si yo tengo lo mejor? Yo te traje lo mejor de mí. Y Adonai está mirando a este con compasión. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué él trajo oveja y no trajo lo que se suponía que él comiera? Caín podía ser, ¿verdad? Pues fíjate, eso es una buena pregunta, ¿verdad? La pregunta de ella, pero ¿y por qué Caín, por qué Abel no tenía con qué comer? ¿Sería que Caín no estaba compartiendo? Vamos a ver qué dice la escritura. ¿Ok? Está buena la pregunta. ¿Ah? A lo mejor Abel trabajaba en la finca, pero no tenía tanta suerte y le daba cardos y espinas, no le daba comida. Pero vamos a ver qué dice. Espérate. Ahorita yo los iba a llevar aquí, pero Génesis, ¿cuál? ¿Alguien se acuerda? Génesis 4. Verso 8. Caín, dice allí. ¿Qué dice ahí? Habló con su hermano, ¿dónde? Estaban juntos en el campo. Si estaban juntos en el campo, quiere decir que ellos compartían lo que tenían. Porque estaban juntos en el campo. Los dos trabajaban y los dos hacían lo que tenían que hacer. Con la diferencia que Caín tuvo éxito, Abel no. Y Abel trajo una oveja. Porque ellos no comían carne. No, pastor, ellos comían carne. Ok. El pasuk no dice que no comían carne. Tampoco dice que comían carne. Pero el pasuk dice que Adonai les dio toda árbol para comer. ¿Cuál de los dos tiene más peso? Que ellos comían de todo árbol para comer, ¿verdad? No que comían carne. Es cuestión de pesarlo. I'm going somewhere, ¿ok? Tenemos todavía tiempo. Ok, ahora, Caín lleva a su hermano al campo y le dice, tú estás llamando la atención y tú no sirves para nada. No produces nada. Entonces yo quería que Adonai viera lo que yo hice, porque yo reproduje el jardín. Yo reproduje lo que está pasando ahí y él se está fijando en ti, que no estás produciendo nada. ¿Qué voy a hacer contigo? Te voy a... Y lo elimina ¿verdad? Lo mata. Mata a un menos afortunado. Mata a un menos afortunado. That's danger. Inmediatamente. Veamos lo que dice en esta parábola que Yeshua habló. Lucas, capítulo 15. Dice, esta la conoce todo el mundo, ¿verdad? Dijo además, un hombre tenía 2 hijos, ¿verdad? El menor de ellos dijo a su padre, el menor, Abel era el menor, ¿no? Caín era el mayor, nació Caín y después Abel. Hay quien dice que eran gemelos. Y dice, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le dio la parte que le correspondía al menor. Y al mayor, no le dio también. Al mayor también le dio. Porque dice, diga conmigo, les repartió. A los 2 le dio. ¿Me están viendo? Pero uno se quedó con el padre y el otro agarró y se fue. ¿Ok?
So uno cosechó, según el padre, replicó lo que estaba en el jardín del Edén, lo replicó afuera y le devolvió. El otro creó ovejas. ¿Ok? Entonces dice, no muchos días después habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas. No quería comerse los cerdos. ¿Qué quería comerse? Porque ¿qué era lo que ellos comían? Plantas. La algarroba es una planta, ¿no? Entonces quería comer de las plantas, pero no podía. Entonces, ¿qué hacía? Cuidaba a los cerdos, pero no le daban de la comida. Entonces, tengo hambre. ¿Ok? Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo que. Lo vio con compasión. Diga conmigo, lo vio con compasión. ¿Por qué lo vio con compasión? Porque no estaba en el lugar y haciendo lo que el padre quería que ese niño hiciera. Se había alargado. Pero el otro se había quedado. Aunque tenía la herencia, se había quedado. ¿Están viendo ahora un poquito la conexión más o menos? Entonces dice, pero su padre dijo a su siervo, sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle y poner un niño en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto estaba perdido y ha sido, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo cuando vino. Se acercó a la casa y oyó música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó, ¿qué está pasando ahí? Este le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha mandado a matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. ¿Y qué hizo él? Se enojó y no quería entrar. ¿Por qué? Porque lo estaban tratando bien el padre y a él no. Porque el padre vio a su hijo menos afortunado, pero a él no. ¿Ok? Ahora miren esto. Entonces no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo él le dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino que ha consumido tus bienes con prostitutas, ha matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo, hijo, yo no necesito mirar las cosas que tú tienes. No necesito mirarte porque tú tienes. Tú estás aquí conmigo. Yo pensaba que estaba muerto y lo estoy mirando con compasión. ¿Están viendo eso? ¿Y cómo termina la historia? Pero es necesario alegrarnos y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha sido ya. No dice que el hermano entró a verla. Este muchacho que estaba con el padre lo mira así de lejos. Desgraciado, deja que salga. En la fiesticita esa que hicieron ahí. Porque ¿cómo le va a quitar a mi padre su atención de mí? Que yo hago lo mejor, que yo estoy en una mejor posición, que yo he guardado los mandamientos. Yo tengo a Yeshua como mi salvador. Yo sí que soy santo. Y que es un pecador, mira, lo único que hace es fallar y fallar y fallar. No, esto hay que eliminarlo, hay que sacar el cáncer. ¿Cómo? Pero chicos, si tú tienes las herramientas para sanar el cáncer, ¿por qué quieres matar a la persona? ¿Por qué lo quieres sacar? Y Caín dijo, no, yo lo mato. Y Caín mató a Abel. ¡Fum! Y al matarlo, ¿verdad? Se va. Y el padre viene y le dije, mira, acá, ¿dónde está tu hermano? ¿Le diste de comer?
apreciaste su vida, no sé sus acciones, su vida. La semana pasada yo les dije, tenemos que mirar a la gente por su humanidad. Apreciaste es un ser humano. Tiene la capacidad interior de ser como Adonai, como nuestro Elohim, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Nunca llegaremos a ser Él, ni tomaremos su lugar, pero tenemos la capacidad de manifestar las cosas que Él manifestó. ¿Y qué fue lo primero y más importante que Él manifestó? Vida. Entonces, ahora tú estás mirando con desprecio a una persona que se equivoca, una persona que una y otra vez comete errores. ¿Ahora lo quieres matar? Estás vivo por alguna razón, ¿no? ¿Sabe que hay gente que debería estar muerta? Pero Adonai ha sido tan compasivo que todavía los tiene vivos para probarnos a nosotros, los que no somos tan malos. Está difícil eso porque no somos el tan es lo que lo daña. Y entonces ahora nosotros no estamos mirando con compasión al menos afortunado. Lo que hizo Caín. Caín, teniendo el favor de Adonai, en lugar de extender su mano y ayudar a su hermano, decirle, mi amor, mira, tú eres mi hermano, esto no se come, esto se come, vamos a salir para adelante, vamos a levantar este reino, vamos a volver al jardín. Mira, yo logré replicar lo que había en el jardín, lo logré, está aquí. Adonai dijo que eran cardos y espinas, pero mira, hay comida. Vente, te voy a enseñar, vamos a hacerlo juntos. Tú y yo podemos. Pero no, ¿qué hizo? Mató al hermano. Nosotros tenemos que aprender esa lección. La lección no paró allí. Cuando Caín, el padre va donde él y le dice, hey, psst, ¿dónde está tu? ¿Por qué él le pregunta por el hermano? ¿Por qué le pregunta? ¿No será? Déjame pensar un poquito ahí, porque tú sabes que yo soy así, le busco las 5 patas al gato. ¿No será que Caín estaba a cargo de Abel? ¿No sería que Caín estaba a cargo de Abel y no cumplió su cometido, sino que vino a este tipo me distrae y lo sacó del medio? ¿No sería que lo mató porque estaba ocupando su tiempo y era muy incómodo ayudar a Abel porque yo tengo cosas que hacer? Otra vez. No. Otra vez, a decirlo, sí. Usted puede decir amén o ay, una de las dos, no sé. No sé, es que estoy muy ocupado y no puedo ayudar. ¿Cuándo? No puedo, imagínate. No, ya, pero es que yo, no sé, déjame orar por ti. Yo voy a orar por ti. Y el Señor, de hecho, esta semana quiero decirle que el miércoles ya recibí 2 buenas noticias de la noche de oración del miércoles. Una de salud, una persona se empezó a mejorar y otro muchacho que necesitaba, Daniel, necesitaba unos contratos y unas cosas y de repente lo llamó alguien de Miami que el negocio que él hace le va a dar las comisiones a él, aunque él no haga nada. Eso es favor. Voy a orar por ti. ¿No será que se supone que tú te amarres las botas bien apretaditas, verdad? Para que no te cuele el agua y te metas en el agua con tu hermano que le está llegando el agua al cuello. Tú que te sabes cada medida del templo hasta aquí y esta pared de acá y esta. Yo me sé todo donde está cada, pero no puedo extender mi mano a ayudar al prójimo. No estoy hablando de Rico Cortés, por si acaso, porque yo sé todo lo que él hace. Yo sé todo lo que él hace. Rico es mi vecino y mi amigo. Estoy mencionando esto porque hay personas que se han enfocado en aprender todo al chacho, mira qué brutal soy, pero no son capaces de soltar la Biblia, no dejarla, soltarla, ponerla a un lado, para entonces ir y ensuciarse las manos. Prefieren sacar del medio a aquellos que le estorban. Yo me estorba porque voy a quebrantar el Shabbat. ¿Tú me estorba? ¿Qué? ¿What? Si Yeshua no tuvo problema en sanar a una persona en Shabbat. Yeshua no tuvo problema en que sus discípulos recogieran espigas y comieran. ¿Por qué? Porque había hambre, había necesidad, había que preservar la vida. Y entonces no se trata de irse al Shabbat por ahí a trabajar para ganar dinero para darle a los pobres. No es eso. Es que si hay una necesidad, pues mire,
O sea, enróllese las mangas y hagamos algo, porque si no, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos matando al menos afortunado. Estamos llegando a algún lugar. ¿Nos está enseñando algo la porción? Viene una persona que se llama Lamec, de la genealogía de Caín. Y de la genealogía de Caín viene esta persona que se llama Lamec. Y Lamec dice, yo he matado a un hombre por mi dolor. Así dice. Y si el castigo sobre Caín era 7 veces sobre el que matara a Caín, el que me mate a mí, 70 veces 7. ¿Qué pasó con ese Lamec? Lamec viene de la genealogía de Caín, es uno de sus tataranietos. Y él, en la misma actitud que tenía Caín, antes de llegar a Lamec, déjeme explicarle qué le pasó. ¿Usted se acuerda qué le pasó a Caín? Se fue y prosperó y tuvo hijos y todo le salió bien. Caín caminaba errante, iba de un lado a otro, sembraba y no le daba. Entonces, ¿qué se convirtió Caín? En un necesitado. Donde quiera que iba, la gente tenía que ayudarle y darle pan y darle alimento y darle la comida. ¿Por qué? Porque la maldición que Adán recibió, a Caín se la dijeron derechita. Le dijeron, mira, esto es lo que va a pasar contigo. Pero ¿por qué le dijeron eso? ¿Por qué le dieron esa maldición a Caín? ¿Por qué Adonai le dijo eso? ¿Alguien puede decirme? Porque él era próspero, él sembraba y cosechaba, pero mató a su hermano. Ahora ni eso te va a funcionar. Y él dijo, rayo, pero entonces ¿cómo yo voy a sobrevivir? Yo no voy a poder aguantar eso. ¿Alguien me va a ver y me va a matar? Porque yo no sirvo para nada. Todo lo que toco se daña, no prospera. Pues nadie me va a querer, me van a matar. No. Y para completar, no voy a permitir que nadie te mate. Para que sirvas de ejemplo. Y Lamec, en su dolor, Lamec dice así, le voy a enseñar. Por mi herida, dice, por mi herida. Génesis capítulo 4. ¿Quiere verlo? Aquí en el verso 23. Oh mujeres. Entonces Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Oh mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Yo maté a un hombre porque me hirió. Maté a un muchacho porque me golpeó. En realidad en hebreo dice porque me duele. Él viene y mata a Caín bajo la premisa de que se va a librar de un problema. ¿Y qué está haciendo? Añadiendo. ¿Sabe? Echándole sal a la herida. Ya los hombres iban mal. Entonces para librarse de Caín, viene y lo mata. Pero chico, si tú no te acuerdas lo que pasó con Caín, que por haber matado a uno que estaba menos afortunado le cayó la macacoa, ¿qué tú crees que te va a pasar a ti? 70 veces 7. ¿Qué pasa? Que desde ese momento, entonces los hombres comienzan a pervertirse de tal manera que no había solución. Pero Adán y Eva vienen y ven la situación y dicen, vamos a tener otro hijo. Y Adonai les da a Set. Les da Set. Y Eva dice, lo voy a decir en mi propia expresión, ¿ok? No se me va a perder. Esta es mi asignación. Este es mi trabajo. Me toca cuidar a este. Porque Adonai me asignó a Set. Set tiene a Enos. Enos y sus hijos comenzaron a clamar a Adonai. Comenzaron a pedir por misericordia. ¿Y qué hizo Adonai? Les responde, porque Adonai responde a todo aquel que clama a él en verdad. En el momento que ellos empiezan a clamar, los hombres comienzan a clamar a Adonai. Ahí dice Enos. Entonces se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Cuando ellos empiezan a invocar el nombre de Jehová, ahora se convierten en hijos de Elohim. Ahora ellos pasan a entrar en convenio con Elohim. No había formato de convenio, no había forma, porque el hombre ya no tenía al Mashiach. La palabra no caminaba con ellos. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la palabra? En el lugar sagrado. Los hombres acá afuera están buscando cómo reconectar. ¿Cómo me vuelvo a conectar? Yo quiero volver a conectarme.
Quiero volver a tener esa relación en la que tu palabra era la que reinaba sobre mí. Yo podía caminar y yo podía hacer jalaja, porque ahora tengo la palabra que me enseña. Entonces los hombres empiezan a clamar a Elohim. Resulta que en los próximos capítulos empieza la genealogía de Adán, pero de acuerdo a Set. Y entonces nacen varios hijos, muchos hijos, hasta Noé. Cuando llegamos a Noé, ya no quedaba uno bueno. Los malos fueron tantos, porque siguieron, quítate tú para ponerme yo, espérate, tú eres el próximo, ahora Dios te va a mirar a ti. No, a ti no te va a mirar nadie, me va a mirar a mí, pum, te mato. Y el otro, y así empezaron la maldad. Y empezaron a repartirse las mujeres, y las niñas las vendían, y se comían unos a otros, y ya dejaron de comer semilla porque no producía la tierra. La maldición de Caín le cayó 70 veces a los hombres, 70 veces 7, ¿verdad? Y entonces ahora los hombres no producen nada. ¿Y qué hicieron? Se empezaron a comer las ovejitas. Eso no era comida, ¿verdad que no? No era comida, usted lo sabe. Entonces son gente que acaba de salir del jardín del Edén hace algunos, qué sé yo, 200 años. Y empezaron a salir y empezaron a matarse unos a otros. Empezó la maldad a llenar la tierra. De repente, Enos, que tiene sus hijitos aquí, y empiezan sus hijos a crecer y a crecer en el conocimiento de Adonai, y Adonai los empieza a bendecir. Empezaron a mirar que aquel chorro de sinvergüenza tenían hijas lindas. Mira qué lindas son esas muchachas. Mira, no te pegues, mano, no te pegues. Eso te van a dañar. Te vas. No, pero si yo soy un hijo de Dios, yo sé cómo clamar a Dios. Yo agarro una esposa y la traigo y yo la convierto. Yo la convierto, sí, ya tú verás. ¿Y qué pasó? Los hijos de Dios comenzaron a juntarse con las hijas de Enoc, de Lamec y de Caín. Y cuando se empezaron a juntar, los hijos le nacían. Y Eva, que había dicho, este no se me pierde, ahora esta mujer dice, este me lo hago perder yo. Entonces las mujeres pervertían a los hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Esos hijos empezaron a pervertirse, en lugar de ser hijos de Dios, empezaron a ser hijos del diablo. Porque la mujer no estaba haciendo su trabajo. ¿Quién hizo bien su trabajo? Eva hizo bien su trabajo. Eva creó a Set y creó a Enos y los hijos. Pero estas mujeres, estos muchachos agarraron hijas de los hijos de los hombres. Y sus hijos nacieron malos, caídos. Y se acabó todo. Cuando Adonai ve, dice, ya yo no puedo bregar con esta gente. No voy a manejar más esto. No puedo. Hay que destruirlos a todos. Pero había uno. Y viene, hay uno. Noé. Calladito, porque si lo oyen los demás se lo comen. ¿Qué pasó? Mira, no puedo bregar con esto. Los voy a destruir a todos con un diluvio. Prepárate un arca. Y todo el que entre contigo en el arca se salva, porque lo que viene es. Pero, ¿cómo tú quieres que yo haga eso? Bueno, yo te di sabiduría para hacerlo. Tú solamente hazlo, pero ¿qué es eso? Lluvia. Aquí nunca ha llovido. No te preocupes que tú vas a ver. Porque cuando llueva, it's gonna pour. Cuando llueva va a caer un aguacero. Ok, no hay problema. Como no era de los justos, él sabía escuchar la voz de Elohim, y la voz de Elohim le dio la dirección y construyó un arca. Construye el arca, ¿y qué pasa? Se meten todos allí, se muere medio mundo, porque no tenían salvación, no había forma. Los animales, todo. Pasa el diluvio, no vamos a hablar del diluvio. Cuando salen del diluvio, ¿verdad? Que llegaron a tierra finalmente. ¡Wow! Hay tierra. Sale Noé, dice, para celebrar, voy a comerme unas cositas aquí, ¿verdad? Y de los animales limpios tenía 7 parejas, ¿no? Y de los inmundos, ¿cuántas tenía? Una pareja de los animales inmundos y 7 parejas de los animales limpios. Entonces, ahora Noé sale y planta un jardín. ¿Y qué pasó? Que cuando plantó el jardín, ¿le dio cardos y espinas? Le dio uvas. Plantó una viña y cuando saca la viña, uvas, qué chévere. Hace vino y celebra la vida. Estamos vivos. ¡Qué bueno! Y se le pasó la mano. ¿Verdad? Y entonces
se le pasa la mano y está en la tienda. Me voy a dormir. Y se acuesta a dormir. ¿Qué hizo su hijo Can? Noé ahora está en una posición vulnerable. ¿Por qué? Porque está fuera de sus sentidos, o está en una posición vulnerable. Entonces viene su hijo y en lugar de hacer lo que Noé hubiera hecho, que era cubrir se aprovechó de su desnudez. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Pero con Can. Ya Adonai había jurado que no iba a destruir más al hombre con agua. Ya dijo, no vuelvo a destruir más al hombre, ahora vamos a bregar con esto, contigo y con tus hijos. Pero uno de sus hijos vio a su padre vulnerable, vio a su padre en una posición menos afortunada. ¿Qué hizo? Lo mismo que hizo Caín, lo mismo que hizo Lamec, ahora lo hizo Can. ¿Están viendo ahora cómo se va manejando el carácter del hombre? ¿Cómo nos va enseñando algo? Más allá de simplemente Biblia, ¿ok? Y digo simplemente Biblia en el sentido de pura letra y hay una función para estas cosas. Ahora Cam lo ve y dice, ese es mi pai, pero no importa. Hizo una aberración delante de Adonai. Después va donde los hermanos. Ahí está mi pai, borracho. ¿Qué hiciste? ¿Qué importa? Si estaba borracho. Si no hubiera estado borracho, no lo podía ni tocar. Pero estaba vulnerable. ¿Cuál era la responsabilidad de Can? Cubrir a su padre. Porque su padre está. Y sus otros dos hermanos, Sem y Jafet, fueron y cubrieron a su padre. Mi padre está vulnerable. Hay que cubrirlo. Hay que estar al lado de él hasta que se recupere. No lo podemos dejar. No podemos abandonar a mi hermanito. Mi hermanito se está cayendo. Mi hermanito ya no puede más. Vamos a ayudarlo. Está cayendo. Vulnerable. Está pasando por un divorcio. Perdió el trabajo. ¿Quién sabe qué es lo que hace una persona para estar en un momento vulnerable? Se le muere un familiar. Empieza a negar. Decir, ¿pero por qué? Y empieza a clamar a Dios de una forma negativa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar al lado. ¿Sabe que en los funerales judíos no se le dice nada al que está de luto? ¿Sabe lo que es la halaja para los funerales judíos? Siéntate al lado de esa persona. Cocínale, límpiale la casa. Por 7 días está al lado de esa persona. No tienes que decirle, ay bendito, está en mejor lugar. No le digas esas cosas. Deja que pase su luto. Que se sientas al lado de ella y que no se sienta sola. Porque está en un momento demasiado, extremadamente vulnerable. Noé estuvo en un momento extremadamente vulnerable y su hijo Can, en lugar de protegerlo en medio de su vulnerabilidad, se aprovechó. Ese es el error más grande que la iglesia ha hecho con las personas menos afortunadas. Las personas no tienen dinero, te lo digo porque es mi experiencia. No tienen dinero y van a esas iglesias de prosperidad, de donde yo era. No te preocupes que Dios te va a bendecir. Si ese es tu último cheque, ahí es que está a punto de llegar tu bendición. Esa es la prueba, tu último cheque. Y tú ahí pobrecito, chavajito, no puedes pagar la renta. Ay, el Señor me va a bendecir. Dame la ofrenda. Dale la ofrenda al Señor. Y tú verás, y tú vienes y das tu último cheque. Eso no es la forma. Mira, hermano, por eso es que a mí me duele, me molesta, pero no estoy listo para pedir ofrenda, porque yo no quiero que usted se sienta que yo estoy diciendo, dámelo. Porque, no, yo creo que su corazón está en este lugar. Y si su corazón está en este lugar y usted es agradecido, usted da. Y nosotros, pues el protocolo lo hacemos, porque hay que hacer el protocolo, porque también de alguna manera yo le doy la oportunidad. Este es el momento de usted traer su ofrenda. Y usted lo hace. Pero aprovecharme del menos afortunado. Si usted supiera las cosas, los malabares que yo hago con gente que nos da dinero. Y yo sé que las personas están en necesidad. Y yo, ay, gracias, ¿verdad? Lisa, dame la mano. Ay, dame la mano. Gracias por tu ofrenda, Lisa, gracias, no te preocupes. El Señor te va a bendecir. Y después yo voy por allá. Mira, ¿cómo vamos a hacer? Porque ella me dio este dinero, pero yo sé que lo necesita.
Pues mándaselo con alguien ahí. De alguna manera el dinero da la vuelta por allá de repente. ¡Ay, qué bueno! El Señor me bendijo. Amén. Bendito sea el nombre de Adonai. Acabo de revelar nuestro secreto. ¿Ah? No, pero en serio, ¿por qué razón? Porque el Padre me libre de aprovecharme de su vulnerabilidad, de su momento duro, de su momento difícil. No. Yo aprendí esto hace muchos años. Yo aprendí hace muchos años que Adonai está buscando que yo levante al caído, no que lo acabe de destruir. ¿Por qué? Porque el Padre quiere vida y el caído está a punto de perder la vida, está a punto de perder su sustento, está a punto de perder algo, no sé qué. Y yo tengo que estar allí para sostenerle las manos, levantarlo. No puedo permitir que se caiga y ese es el trabajo de todos nosotros. Nosotros tenemos que tomar una decisión. En el momento en que estamos en una posición fuerte, en que yo puedo ayudar, yo puedo extender la mano, yo puedo estar ahí para el que me necesite, hágalo. Pero hágalo, no se distraiga. Distraerse es malo. Elohim nos llama a ustedes que me están escuchando, probablemente algunos que me están viendo. Elohim nos llamó a nosotros a hacer luz y a levantar al caído, a levantar al vulnerable, a fortalecer las rodillas. Ese es mi trabajo, ese no es el trabajo mío de pastor personal. Yo tengo mi carga suficiente, pero cada uno de nosotros tenemos que agarrar un pedacito y levantar el edificio. No se quede usted con la fuerza, no se quede usted con la ganancia. Comparta, extienda. Una frase muy, en mi opinión, muy judía es que la salvación llega a un hombre cuando un hombre es dadivoso. Especialmente por dos razones. Primero, cuando un hombre ayuda para que la Torah sea enseñada. Un hombre me refiero a cualquiera, ¿no? Cuando una persona extiende su dinero para que la Torah sea predicada, la salvación llega a la casa de ese hombre. Y segundo, cuando un hombre ayuda a una persona, ayuda a otro que está en la Torah, a otro que está guardando Torah. Si nosotros nos extendemos nuestro círculo, y ayudamos unos a otros, y ayudamos a predicar la Torah, la salvación llega a nosotros. La frase se dice en este contexto: tiempos malos van a venir. Okay, no tenemos duda de eso. La marea está subiendo. Pero para aquellos que somos dadivosos y que ayudamos a los demás y que la Torah no la restringimos, sino que queremos predicarla, vendrán los tiempos malos y nosotros pasaremos como si algunos van a sufrir. Ay, si no supiera, yo llegué de barriga, esto estaba difícil, pero aquí estoy. Y algunos van a decir, yo no sentí nada. ¿Por qué? Porque Adonai tiene cuidado de nosotros. Y yo creo que la psicología detrás de eso es que yo no estoy pendiente a lo que necesito, porque ya I've been taken care of. Ya yo planté como Caín y coseché. Ahora tengo que ir donde Abel y decirle, Abel, vamos, ¿qué tú haces con esa oveja? Tranquilo, eso no es lo que nosotros comemos, yo te voy a ayudar. Pero es que yo siembro, me salen cardos, me salen espinas. Tranquilo, yo estoy aquí para ayudarte, porque ya yo estoy en una posición de honor. Ahora yo quiero levantarte a ti a la misma posición de honor. ¿Me estoy explicando bien? Nosotros aprendimos a ver a Caín como el malo, ¿verdad? La maldad de Caín no estaba en lo que él hizo con su... Estaba en que él la quiso para él. Él quiso juzgar, él mismo quiso tomar la justicia en sus manos. Es decir, ¿por qué lo están mirando a él y no a mí? Y oprimió a su hermano. ¿Me dan 2 minutos más? Estos son los tiempos de Noé, que Yeshua dijo. Vaya conmigo en su Biblia, Apocalipsis, capítulo 6. 2 minutos más y termino. En serio. Tiempos el capítulo 6 habla de cuando se abrieron los sellos. En los tiempos del fin se van a abrir unos sellos. Esos sellos son el libro de Adonai. Y el verso 9 es el quinto sello. Diga conmigo el quinto sello.
5. ¿Qué significa el número 5? High. ¿Qué significa high? Vida. ¿Qué cosa, no? Yo no lo planeé. La quinta letra del abecedario es la Hei, que significa vida. 5 significa vida. Ok, abrió el quinto sello. Mira lo que dice. Vi debajo del altar. ¿Cuál altar? El altar de afuera, el del sacrificio. Debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Adonai y del testimonio que ellos tenían. So, cuando Juan ve que se abre el sello, ve el altar de sacrificio, donde se derramaba la sangre y se quemaban los animales. Y debajo del altar estaban las almas de los que murieron por causa de la palabra y por causa de su testimonio. O sea, que eran personas buenas que fueron oprimidas. Personas que estaban vulnerables y los que tenían poder los aplastaron. Esto estamos hablando del tiempo del fin. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran y en la tierra? Y a cada uno de ellos les fue dado un vestido blanco y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como... estoy dando malas noticias. Aún en los tiempos, estos son los tiempos de Noé. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Noé? Esto. Las almas de la gente estaban siendo aplastadas, oprimidas, perseguidas, se mataban unos a otros. Yo le expliqué ahorita, ¿no? El libro de Yashar nos explica con más detalle lo difícil que fueron esos tiempos, los tiempos de Noé. Pero ahora, en el tiempo de Apocalipsis, cuando Yeshua dijo, así como en los tiempos de Noé, ¿qué fue lo que dijo Yeshua? ¿Se acuerdan? Que se casaban y se daban en casamiento. Nada que ver. Porque el casarse es malo. Darse en casamiento es malo. Pues eso no tiene nada que ver. Estos son los tiempos de Noé, los que dice aquí. Opresión, muerte de inocentes. Y esos inocentes que están muriendo, los menos afortunados, que tienen la palabra del Eterno y que no solamente tienen la palabra del Eterno, sino que tienen buen testimonio y son oprimidos, esos mueren, su sangre está debajo del altar. Y ahora en el tiempo que estamos viviendo, Yeshua nos manda a decir, hey, esta gente le vamos a dar unos trajes blancos, pero se van a esperar un poquito porque más de nosotros vamos a pasar por esta opresión. Esos son los tiempos de la venida del Mesías. Tiempos de duros, tiempos de tribulación, tiempo en la que los sobrevivientes vamos a ser, yo espero yo estar en esto, a mí, a mi familia. Nosotros vamos a estar haciendo lo correcto, sosteniendo al menos afortunado, levantando al pecador, al caído. Ese es nuestro trabajo. Esos son los tiempos de Noé. Hoy, para despedirme de ustedes, les exhorto a que reevalúe todo su estatus y su sistema. Vuélvalo a evaluar nuevamente. Ven acá. ¿Cuál es mi foco? El foco de mi vida. Mi foco es verme bien, tener una buena casa, ganar mucho dinero. ¿Cuál es mi foco? Mi foco es poder agradar a mi esposo, agradar a mi esposa y nada más. Mi foco son mis hijos. O de verdad nosotros tenemos que revisar nuestro foco y empezar a decir, ok, mi trabajo es levantar a una persona que está caída. I've been taking care. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos pueden decir? Y no quiero tirar a nadie al medio, pero ¿cuántos pueden decir que usted sabe que Elohim se ha encargado de usted? Okay. You have your stuff, ¿verdad? You have your stuff. So what are you going to do now? Ahora que yo tengo mi siembrita y está dando fruto, ahora voy a salir afuera. Chequear aquí. Ok, está bien, está todo. Estoy listo para ayudarte. Ay, mira, yo no quiero saber a tu iglesia. Tranquilo. Si yo no vine a convencerte de que vayas a la iglesia, vine a ver si necesitabas algo.
porque te quiero ayudar. Quiero extender mi mano. Ese es nuestro foco ahora. Don't worry about having more. No te preocupes en tener más si tienes lo necesario. No te preocupes en tener más para tener más. Pero si te vas a preocupar para tener más, entonces hazlo con la mera intención de tener suficiente poder como para ser kind, ser bueno con otro. Yo quiero tener mucho para poder ser bueno, para poder ayudar, extenderme y no ser como Caín, que tenía lo suficiente y no se conformó y quiso matar al menos afortunado y lo mató. Nosotros aquí no lo vamos a hacer. Casa de Israel Yara, mire, después que salgamos del aire se lo digo, porque no quiero que nadie se sienta mal. Nosotros estamos aquí precisamente, yo no sé cómo nosotros estamos aquí, tenemos lo que tenemos. Casa de Israel. Ahí está Karina, que ¿cuántos años lleva Karina con nosotros? 11 años de que nos conocemos, 10, 11 años. 12 años que nos conocemos. Ellos vieron todo, cómo sucedió. ¿Cuánto llevan aquí? 6 años. 6 años ya. 5 años. Pedro, ¿ustedes han visto? Porque we've been taking care. Nosotros tenemos lo que necesitamos. Ahora, estas puertas de Casa de Israel Yara están abiertas. No estoy hablando abiertas para que el mundo, el pecador, ven. Están abiertas, eso está bien para eso, pero están abiertas para que otras congregaciones, otros hermanos, otras personas que están buscando y me lo han dicho así en la cara. Ay, pastor, yo quisiera tener un lugar donde yo pueda celebrar la fiesta y tú sabes que sea de nosotros y que nadie nos moleste. Me lo han dicho así en la cara. Mira, yo le he dicho, estas son mis palabras. Esa oración que tú estás haciendo, yo la hice unos años atrás y ahora la tengo. Mira, yo te doy la llave si tú quieres y ve y disfruta. ¿Tú quieres venir a celebrar? Aquí estamos. Y si tú quieres que yo no esté, yo no estoy. Pero lo que yo tengo, ya el Padre nos bendijo, Casa de Israel. Nos dio esto. Nos va a dar más, ¿verdad que sí? Pero no con la intención de enriquecernos y ser opulentos. No, con la intención de poder extendernos para dar a otros. Este es el momento de nosotros extendernos y ayudar a otros. Estamos en la posición privilegiada de levantar al caído. El Padre te levantó a ti, te bendijo, ¿verdad? Y ahora está diciendo, ve y darte a otro. Como cuando Yeshua partió el pan, ¿se acuerdan? Esta expresión no se me olvida nunca. Fue Jimmy Swaggart que yo aprendí esto de él. El Padre, Yeshua tomó el pan. Imagínense que usted es el pan. Él primero te toma. Y tú vienes y te quebranta. ¿Por qué te quebranta? Porque te enseña que estás mal. Pero después que te quebranta, te bendice. Y después te da a otros. El quebranto y la pérdida que tuvimos no es para mal. Es para bien. Es para que podamos darnos a otros. Que nosotros podamos darnos a otros. Cierre sus ojos, incline su rostro. Algunos de ustedes es bien probable que se encuentra en una posición vulnerable. Hoy quiero llamar a aquellos que están en una posición vulnerable, que están al filo, al borde del precipicio. Sea que esté aquí o sea que esté por los medios. Nos vamos a quedar conectados porque vamos a ministrar a las personas que están en los medios. Hay personas que están allí, que están en esa posición vulnerable.
que están a punto de soltar las cosas e irse. Están a punto de negar todo lo que por años han aprendido y quieren volver atrás. O hay algunos que están aquí que están en una posición dura, difícil, en que mi corazón, mi alma, mi espíritu se ha quebrantado de tal manera que ya he perdido las fuerzas y no quiero saber de nada más. Demasiado hice con llegar hasta la iglesia. Y yo creo, y lo he pensado muchas veces, yo no vuelvo más. Si hay alguno de ustedes que está en esa posición, yo voy a orar por usted. Si usted está vulnerable, está en un punto crucial, a punto de quebrarse, a punto de caer, a punto de dejarlo todo, está en dolor, está en desesperación, se siente solo o sola, el Padre le va a ministrar hoy y le va a decir: tranquilo, no estás solo, te voy a levantar, te voy a enviar a alguien. El Padre quiere hacer eso contigo hoy. Yo solamente le voy a pedir que incline su rostro. El Padre le va a ministrar. Yo solamente soy el vehículo para estar aquí y orar por usted. Pero si usted está en esa posición, reciba esta oración que vamos a hacer, porque el Padre está haciendo aquí, está haciendo algo y está mirando tu frustración y tu debilidad. Está mirando tu dolor y tu queja. Y el Padre ha escuchado tu queja y te trajo hoy hasta aquí y te ha mantenido conectado, porque aunque hay una queja, Él está listo para consolarte, para extender su mano sobre ti y fortalecerte. Él está haciendo algo maravilloso contigo. Le diste la oportunidad y Él no te va a defraudar. Te va a bendecir hoy, te va a abrazar y vas a sentir ese fuego en tu cuerpo y en tu mente, viendo cómo su espíritu te va a fortalecer, porque su honor está en este lugar. Nosotros hemos honrado al Eterno y Él quiere bendecirte. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está yendo aquí. Gracias, Elohim, gracias. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas,
levantando al caído, su gloria está aquí. Gloria está aquí. Y hay algunos de mis hermanos aquí y por los medios, Padre, que nos están viendo y estaban a punto de abandonarlo y dejarlo todo. Y estaban hoy a punto de terminar con su vida, terminar con su relación contigo y dejar todo atrás, todo el esfuerzo y el camino que hasta ahora no han podido ver fruto, pero tú has estado allí con ellos fortaleciéndoles. Y hoy, Padre, estando a punto de abandonarlo todo, escucharon que hay una mano extendida. Hay un pueblo en oración e intercesión. Hay hombres y mujeres dispuestos a ir y levantar al caído, fortalecer las rodillas cansadas, alzar los brazos de aquellos que ya no tienen fuerzas, extender la mano para proveer, para sanar, para fortalecer y ayudar, Padre. Hoy, Padre, precisamente hoy, Señor, es que tú Elohim, tú conoces los corazones y les llamas la atención y los tienes allí, Padre. Y hoy, Padre, oramos y bendecimos tu nombre y pedimos, Padre, por favor, con humildad, Señor, y con sinceridad de corazón, no porque pensemos que lo merecemos, no porque pensemos que somos dignos, Padre. Solamente lo hacemos porque eres el único al cual sabemos que podemos clamar y que tú has de responder con bondad, amor y misericordia y con compasión. Padre, por favor te pido que extiendas tu mano sobre aquellos en necesidad que estamos aquí, Señor, y están por los medios y estaban a punto de dejarlo todo. Por favor, Elohim, extiende tu mano sobre ellos. Ten compasión y misericordia. Abrázales. Pon tus manos sobre sus hombros. Levántalos del piso, Padre. Haz lo que sientan tu maravillosa presencia, tu Shekinah. Que sientan, Padre, en sus cuerpos físicos, Padre, que tú estás allí, Señor, y que no los has abandonado y que no has dejado, Señor. No ha sido la última oportunidad porque tú siempre tienes la puerta abierta. Mi Rey, por favor te pido, Padre, que seques sus lágrimas, que los abraces y los fortalezcas en este día, Padre. Que le des la veta de esperanza, el hilo de esperanza que necesitaban para poder agarrarse de ti. Y que desde este momento, Padre, comience a fluir, Señor, la ayuda. Comience a fluir la mano extendida, la fortaleza, Señor. Las necesidades suplidas, Padre, que no falte nada en su casa, Señor. Que ellos hoy sepan y entiendan de una vez y por todas que tú eres fiel y que nuestra confianza está puesta en ti. Que teniendo todas las cosas, aún así te necesitamos. Y aún así estamos extendiendo nuestras manos hacia ti para, Padre,
nos levantes y nos eleves, Señor, hacia ti, mi Rey. Oro para que en esta congregación a ninguno de nosotros, ninguno de nuestros miembros o de nuestros hijos les falte nada, Padre. Que no tengamos distracciones de ir corriendo qué comeremos o con qué nos vestiremos, sino que nuestras necesidades estén suplidas para poder ahora a quién le daremos de comer, a quién iremos a vestir, a quién iremos a levantar, Padre. Perdónanos, Señor, porque nosotros hemos sido bendecidos y a veces nos hemos distraído con la bendición y no hemos extendido nuestra mano. Que hoy, Padre, nuestra mano se extienda. Desde este momento comencemos a extendernos, Padre. Te lo pido, mi Rey, por los méritos del único que puedes, Señor, representarnos delante de ti. Los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Tu gloria está aquí. Gloria está aquí. Gloria, oh, tu honor. Gloria está aquí. ¿Cuánto pueden darle gracias al Eterno? Él es bueno, amén. Él es bueno. Aleluya, aleluya. No nos vamos a ir del aire por la única razón que nos vamos a quedar y vamos a despedir después de la cena es porque, o de los elementos, es porque Eddie y Maida están ahí esperando y me dijeron, por favor, no quite la transmisión, queremos participar. Eddie y Maida, que llegaron el otro día aquí. Y ellos están tan agradecidos del Eterno que quieren estar con nosotros hasta lo último. No han podido venir, viven cerca, no han podido venir porque Eddie está un poquito malo de la espalda. Pero confiamos en el Eterno que reciba sanidad. Dime. Sí, Olga. Gracias. Que lo cortamos, sí. Así que para beneficio de Olga, de Eddie, de Maida y de todos los que se quedan con nosotros, pues vamos a hacer la última parte. No sé si algunos de ustedes notaron, pero yo estoy grabando las porciones que estamos de los estudios en inglés. Mi inglés no es very good looking, pero I try my best. Hago lo mejor. Compártanlo con las personas que hablan inglés, que usted conoce, envíeselo como mensaje, copie el link y se lo envía. Le dice, mira, aquí está mi pastor, está medio loco, pero óyelo. Así nos volvemos todos locos juntos. Sí. O lo envía con su... ¿Qué pasa? Luis,
Ayúdame, hermano. Yo estoy tratando de... que le mande con subtítulos. I speak perfect English. I don't need subtitles. I don't need subtitles. ¿Se acuerdan de ese video? Ah, es más cómico. Bueno, ¿ya estamos? Ok. He aquí que Jehová es mi salvador. Voy a confiar en Jehová y no temeré, porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación. Va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación. La salvación es de Adonai. Su bendición repose sobre tu pueblo, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros. El Elohim de Jacob nos protege, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron luz, la felicidad, la alegría y el honor. Nosotros, casa de Israel, Yará y sus visitantes, podemos tener la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Amén. Narai, na, 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 ira. Narai, na, 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 ira. Narai, na, 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 ira. Na, 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 ira, na, na, na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hamotzi lehem mi'haaretz. Hamotzi lehem mi'haaretz. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos bendice con el pan de la tierra y nos sustenta con su palabra. Hoy tomamos este pan, Señor, como símbolo del convenio en que estamos junto contigo. Nosotros como familia y la familia contigo, Elohim. Te pedimos, mi Rey, que sea alguno de nosotros que está en alguna necesidad, Padre, como hemos orado. Señor, que al participar de este memorial que estamos haciendo, esta recordación, Señor, abras las ventanas de los cielos y lo bendigas, Señor, y le proveas que no falte nada en ninguno de nuestros hogares, Padre. Te lo pedimos, mi Rey, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Borei brich hagafen. Borei brich hagafen. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos bendices con el fruto de la vid y alegramos nuestros corazones. Hoy tomamos este jugo de uvas, Padre, delante de ti, como familia y como individuos, Señor, recordando que la puerta fue abierta por Yeshua, nuestro Mesías, y nos acercó a los pactos. Y hoy, Padre, recordamos ese convenio y anunciamos que si alguno no está en convenio y no conoce este pacto, hoy es el día en que la puerta se ha abierto para ti, para que vengas y te unas al pueblo, que te unas a Adonai en nuestro camino de vuelta al jardín. Bendito eres tú, Elohim, el dador del fruto de la vid, por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Lejaim. Larai, lara, lara, laira. Larai, lara, lara, laira.
Qué bendición, ¿verdad? Toma, Benji. Gracias, caballero. Esta mañana, lo tengo ahí grabado. Esta mañana se estaba vistiendo y desde lejos se oía Adonai, Adonai, we worship you. Yo lo tengo grabado aquí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué tú dices? No te oigo. ¿Qué tú estás hablando? ¿Qué tú dices? Ah, es mami's phone. Yo creí que era el mío. Así estaba el nene allá en su cuarto, él vistiéndose solo. Adonai. Y Linel me grita, oye lo que está cantando. Y yo, ¿sabes? Porque nosotros los hombres estamos tan pendientes, ¿no? Y yo traté de encontrarlo. Y yo traté de grabarlo, entonces me fui con el teléfono y él se dio cuenta que yo iba y salí. No oigo. ¿Por qué no se oye? Ah, que está apagado. Aquí. ¿Qué pasó? Ya. Ahora. Oye. Ay, que no se oía mucho. Pero ahí estaba ahí cuando se descubrió que yo iba para allá. Ese niño es tan hermoso. Es que es una bendición. El Padre nos bendijo a mi casa. Bueno, yo estoy en vivo todavía, ¿verdad? Perdonen, usted sabe. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, a Israel de los otros pueblos, el séptimo día del resto de los días de trabajo. Bendito eres tú, Adonai, quien separa lo santo de lo profano, y a nosotros, Señor, nos diste este privilegio de conocer tu corazón para nosotros purificarnos y separarnos y vivir para ti, Elohim. Gracias, Padre, porque nos enseñas tus principios y tus principios son verdad. Y con esos principios podemos, Señor, manifestar la vida en medio de nosotros. El mundo está en caos, pero en ti hallamos shalom por medio de Yeshua. El mundo está en tinieblas, pero en ti hallamos luz y vida. El mundo predice la muerte y nosotros corremos hacia la vida. Padre, guárdanos mientras terminamos este Shabbat y volvemos a nuestra rutina diaria. Mi Rey, que así como nuestra alma se ha elevado durante el día santo y hemos, Señor, tenido esta experiencia contigo, Padre, que así mismo corramos toda la semana elevados y con esta experiencia. Siempre, Señor, levantando tu nombre en alto donde quiera que vayamos. Gracias, Elohim, por permitirnos disfrutar del Shabbat. Amén. Adonai Veish Yael Adonai Panav Elecha Vihuneka Is Adonai Panav Elecha Ve'asem lecha
Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Jehová tenga misericordia y te otorgue shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros, pueblo. Yod Hei Vav Hei. Que salgamos de aquí honrando su nombre donde quiera que vayamos y seamos luz y seamos vida como Él nos ha llamado a ser. Los envío en el shalom, en la paz que produce conocer a Adonai por medio de Yeshua nuestro Mesías y mejor ser conocidos delante de Él. Los bendigo y los envío los méritos y en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén. Gracias, familia. Los queremos mucho. Gracias a los que están viéndonos por internet. Gracias por estar con nosotros. Por favor, suscríbase a nuestro canal. Dele like. Únase a esta movida, a este tiempo en que estamos siendo luz para las naciones. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Tov. Nos vemos la próxima semana.